Muy bien, vamos a ver, compañero, Venus. ¿Usted es del año? De 1977. 77. Vamos con Es calma, Talpili. miren. Sí, ese es Es 4 del Cali Talpili Toshti. Tochtli, Ujú. no de Ah, sí, Talpili Cali. sí. Por eso no lo Toshti. pudimos encontrar. Sí, ¿Sí? Miren, su Tlalpili es Tochtli y, bueno, 77. Cheque. Si es de 1977, usted es Snawi Kahli. Año Nahui Kahli. Pero de Tlalpili Tochtli. sí. ¿Listo? Okay. Ahora, vamos con los. Ya sabemos que usted es Nahui Kahli y Tlalpili Tochtli. Nos regresamos, vamos con el formato número 2. Lo vamos a correlacionar. Veamos, mire. Acuérdese, Tlalpili Tochtli. Aquí está, mire, Tlalpili Tochtli. Nahui Cali, aquí sí, miren, lo encontramos. Nahui Cali. ¿Y quién es su acompañante? Tlazolteotl. Tlazolteotl. El principio generador del cariño. ¿Y quién es Tlazolteotl? Nuestra madre tierra. La que es el principio del amor que nos da a todos, nuestra madre tierra. La que genera amor. Claro, como energía usted que lo tiene. Pero recuerde que eso es en la tierra, pero usted se le facilita dar cariño, dar responsabilidad. O sea, se le da muy fácil el querer, pero hay que tener cuidado, hay que tener esa armonía. A veces encontramos personas solamente quieren que los quieran, pero nunca también devuelven amor. No, es que debe de ser una correlación. ¿No? Muy bien. Ahí está, es el formato número 1 y 2. Sí, hermanita Leti, por ahí ya más o menos los va ubicando. Sí. Perfecto. Vamos con calma, no se preocupen, no hay prisa, les decía yo. Tenemos todo el año, pero vamos, aunque sea 2, 3 cositas que aprendamos, se nos va a facilitar. Ya vimos ahorita de manera rápida, que los vamos a ver en una clase, los acompañantes, ¿sí? Aquí vamos a buscar nuestro acompañante. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan antes de que nos pasemos con el formato número 3? ¿Namo? Vamos. Perfecto. Por si surge alguna pregunta, no se preocupen. Nos regresamos nuevamente a las tablas y no pasa nada, no pasa nada de todas maneras. Ahora, ya sabemos que son 4, ¿verdad? 4 Tlalpili o 4 cargadores de los años. Ya se lo saben que es Tochtli, el orden es Tochtli, Acatl, Tecpatl, Cali. En esa orden. No vamos a poner primero Cali, después Tecpatl, después Tochtli, después Acatl. No. En esa orden. Conejo, carrizo, cuchillo de pedernal y casa. ¿Sí? En ese orden. Ajá, por ahí me parece que alguien levantó la mano o alguna pregunta que tengan ustedes, compañeros. En confianza, no pasa nada si nos vamos lento. ¿No? Bueno, miren, este es el formato número 3. Es el número 3. Miren, es la correlación gregoriana para los años Cali. Este formato 3, les decía yo en el audio, si se acuerdan, en el formato 3 vamos a encontrar la veintena y el signo. Por ahí pónganle formato número 3. Y son 4 hojitas. Una hojita para los años Tochtli,
Aquí está abajo, permítanme. Miren, una hojita para los años Tochli. El primero que van a poner ustedes, los años Tochli. Segunda hojita, los años Acal. Ándale, Acal. Tercera hojita, Sí. los años Tecpal. ¿Toma? Cuarta hojita, los años Cajli. ¿Sí? Y póngale por ahí, pues, formato 3, formato 3, formato 3. Las 4 hojitas representan el formato número 3. Ahora, si ustedes lo quieren organizar mejor, póngale A, 3A, 3B, 3C, 3D, ¿no? Para que los pudiéramos ordenando un poquito. Ahora bien, vamos a seguir con lo del compañero Venus, ¿no? Que dice él es del Tlalpili Tochli, ¿verdad? Bien, vamos a buscar Tlalpili Tochli por los que tengan su formatito. Miren, en este, permítanme, lo acomodo esta hojita. Ahí está. Miren, en esta hojita, las columnas que están acá arriba, vean, por si ven mi cursor, se les llama veintenas. Vean. Atlacahualo, Tlacaxipehualisli, precisamente ahorita estamos en la veintena de Tlacaxipehualisli, es la segunda veintena. Miren, acá arriba son veintenas, ¿sí? Son veintenas. Ahora bien, ¿sí? Las veintenas, si queremos hacer una analogía, una comparación, son como los meses que son con el año gregoriano. Solo que en el año gregoriano, pues los años, los meses diferencian. Por ejemplo, el de febrero, el mes de febrero, pues tiene 28 y 29 días. Algunos tienen 30 días, algunos 31, ¿verdad? Pero en aquí todos son de 20. ¿Son? ¿Cuántas veintenas, compañeros, son? ¿No los han contado? Deben ser 18 veintenas. ¿Verdad? Muy bien. Estos que ustedes ven acá arriba son veintenas. Y esta columna que ven ustedes aquí de estas filas son los signos de los días. Y están en ese orden. Por eso les decía ayer, es importantísimo que nosotros conozcamos, sepamos los signos de los días, el orden. ¿Sí? Pero antes de que continuemos, para que no pierda la inspiración de la pregunta o el compartir de la palabra, la hermanita Rosa. Tapayawaltin Ognitzin, bienvenida. Nada más, el hermanito dijo que su año es Cali y estamos en Tochtli. Esta lámina de Tochtli, ¿no? Eso era todo, sí, pero me confundí. Sí, era Tochtli. Sí, Tlalpili Tochtli. Pero sí tiene razón la hermanita Rosa. Vamos a buscarlo en los años Cajli. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí sí tiene razón, hermanita Rosa. Está en lo correcto. Muy bien. Entonces les decía yo, miren, los signos está aquí, Zipactli, Yeyecatl o Ejecatl, Cajli, Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazar, Tochtli, Atl. ¿Se acuerdan que estamos aquí? Miren, en Tochtli, en los ejercicios. Y sigue el de Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. ¿No? Todos esos 20 son signos de los días. Ajá. Es una veintena.
Ujú. Para el calendario gregoriano, que si es calendario, por ejemplo, ellos hablan de semanas, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bueno, sí son. Pero para nosotros no hay días. Para nosotros son veintenas, ¿sí? Muy bien. Y vamos ahora a lo que decía la hermanita Rosa, vamos a buscar, como es de los años Carly, el hermanito Venus, vamos a buscarlo, me decía que él es de 20 de marzo, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿qué más? Muy bien, vamos a buscar, miren, aquí está abril, debe de estar por acá. Aquí está, miren. Sí, permítanme. Ahí está, ya lo repite. Él es de 20 de marzo, aquí está, miren las fechas. En este cuadrito están todos los años, ¿sí? Es el año, ese es el año Cali, están todas, me refiero a todas las fechas del año gregoriano. Para localizar el tonal, aquí está, miren. El compañero es Atl, es agua, que fluye. Todavía no encontramos el numeral, todavía no. Por ahí anotamos en nuestra hojita, el compañero Víctor, él es su signo agua. Ya tenemos su año, su acompañante de su año. Ahora ya tenemos su signo, ¿verdad? O su tonal, su energía y su veintena, como el mes en que nació. Ahí vamos, ¿sí? Hasta aquí. ¿Habrá alguna duda, compañeros? ¿No? Vamos, Temachtianino, Chicuali. ¿Qué más? La Socamati, bienvenido, hermanito. Muy bien. Permíteme. Ajá. Sí, es el mismo que está, miren, Temachtiani, Ajá. bueno, de rápido ¿podrá nada más recordarme cuál es la hoja número 2, por favor? Sí, permíteme. Entonces, claro que sí. Entonces aquí ya no hay tanta duda, ¿verdad? Todo bien. Para que nos regresemos a la hoja número 2. Correcto. ¿Qué más? Ni mis Vamos. Tlaclani. ¿Qué más? Nocnitzin? Este sería, a ver, que aparezca aquí, porque me dice que falta. Ándele. Miren, esta es la hoja número 2. ¿Sí? El Tlalpili, o sea, el cargador de los años, solamente lo vamos a ocupar en estos dos formatos. De los años, hoja número 1, y en la hoja número 2. De aquí nos olvidamos ya del Tlalpili, ya no, en el siguiente formato ya no lo ocupamos el Tlalpili, solo ocupamos el año. Sí, este es el formato número 2. De los Tlalpili Tochli, Tlalpili Acatl, Tlalpili Tecpatl y Tlalpili Cali. ¿Qué más? ¿Qué más, don Luis? Quema, Temachtiani, quema. ¿Qué más, la Socamati? Este sería el formato número 3. Perdón, 2 que vimos. Vamos con el formato número 3, ya lo acabamos de ver. En donde vimos los signos de los días, ¿verdad? Permíteme abrir la tabla número 4. Permíteme, aquí está. Perfecto. La tabla número 4. Vamos a abrirlo, vamos a compartirles. Espero no se me desesperen, compañeros. Muy bien. Aquí está. A ver, que me diga que ya. Listo. Miren. En este formato número signos. Ajá. Aquí tenemos los signos. Veamos, miren. Lo que acabamos de, lo que les recordaba hace ratito, es el formato número. El número 4. Vean, miren. Aquí tenemos los signos de los días. Zipactli es cocodrilo, ejecat. De esto sí hay que memorizárnoslos. Aunque nos digan, es que pareces periquito, te lo sabes. Sí, hay que memorizárnoslos como el Padre Nuestro, ¿eh?
Este sí, hay que memorizar. Mire, son 20. Los 20 días. Los 20 días. Es muy importantísimo esto que nosotros nos lo memoricemos. Ese sería como el de los días. Permíteme. Y aquí está lo de las veintenas. ¿Qué significa cada uno de las veintenas? Por ejemplo, hoy, esta veintena en el que estamos, se llama Tlacachipewalistli, el cambio de las personas. ¿Se acuerdan que ayer les decía Tlacat es persona? ¿No? Mm. Dicen algunos, no, Tlacachipewalistli es el que se degollan, se quitan la piel las personas y lo ponen no sé a dónde, la ofrendan y pobre gente, ¿cómo se sacrifica? No, es metafórico. El cambio de las personas nos habla de precisamente nuestro cambio, nosotros como seres humanos, cómo estamos cambiando, cómo vamos regenerándonos en este nuevo ciclo, ¿no? Por eso la primera veintena es lo que ha dejado el agua o las aguas, ¿no? El agua. Se supone que ya nos evaluamos todo el ciclo. Ahora vemos de este ciclo que pasó del año conejo, ¿qué nos dejó? ¿Qué aprendizaje nos dejó? Porque debe de haber aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Estos son los signos de los días. Y permíteme aclararles. ¿Por qué yo les puse esto primero y por qué no les puse el formato número 4? Sí, no es el formato número 4, permítame, aquí me adelanté. Es de los signos, porque precisamente la tarea que les dejé, búsquenme los signos. Y por eso no se los envié luego en el grupo, porque quería que ustedes me los buscaran estos signos. Y aquí están estos signos. Muy bien. Aquí miren cuándo inicia la cuenta, o sea, hagan de cuenta como el del año gregoriano, que a las 12 en punto, ya el día 31 de diciembre, ya estamos aquí con nuestro racimo de uvas, que son 12, de las 12 campanadas, por cada campanada una uva, ¿qué es lo que voy a lograr? Mis objetivos, ¿no? Y bueno, aquí sí va cambiando con esta cuenta, ¿eh? Con esta cuenta. Porque la otra cuenta que maneja Caltona dice, no, a tal hora, para todo. Nada de que en la mañana, nada que en la tarde, nada que en la noche, nada que al atardecer, que al amanecer. No, aquí sí, miren. Para los años conejo, inicia el año a las 6:45. Para los años Acar, a las 12:45 horas. Ajá. A las 12:45. Por eso nosotros en esta ceremonia que tuvimos con los hermanitos que nos acompañaron, allá en el abuelo Ahuehuete, pues ya estábamos listos por ahí las 11:45, ya preparándonos e iniciamos con nuestra ceremonia, porque inicia precisamente a las 12:45. Para los años Tecpach, va a iniciar el año a las 16:45 del día anterior, va a ser en la tarde. Para los años Cali va a ser a las 12:45 de la noche. Entonces inician los años. No inician en el mismo horario. ¿Para qué? Esto nos sirve para reajustar los tiempos, las horas, ¿sí? En los Sebastián, años, sí. disculpe la interrupción, pero había dicho usted que los TECPAC empezaban a las 16:45. Quiero nada más hacer la corrección, que es a las 18:45. Si me lo ¿Qué más? permiten. Muchas gracias. ¿Qué más? Las camas de Nagnetsen. Ónimo Pospolo, me equivoqué. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, entonces, continuando, Sakamati Nagnetsen Gris, es eso sobre los años lo que les quería hablar, ¿sí? Adelante, compañero Venus. Maestro, ahorita me acordé porque ya tenía esa pregunta desde hace mucho, pero se me había pasado. Por ejemplo, yo estoy 7 horas más tarde acá.
ahí como yo relacionaría pues el calendario, por ejemplo, ahorita ya es otro día aquí. Y entonces para lo de las energías, ¿cómo las interpretaría yo? Porque iría yo 7 horas adelantado, por así decirlo. También me basaría más bien en el horario de allá de México. No, no, se basaría con el horario del que maneje ahí. Ah, ok. O sea, si allá, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, todavía estamos, ¿qué día? ¿Qué día es hoy? A ver, acuérdense, ¿es Cuetzpali? ¿Matlactli Cuetzpali? Tema. ¿Qué más? Que es Aquí todavía 4 estamos en todavía. Matlactli Ujú. Cuetzpali. Gema. Mañana hasta las 12:45 para nosotros. Hasta las 12:45 todavía estaría Cuetzpali. Ah, Pero ok. pues, en su caso que ahorita ya me imagino está en la madrugada ya para amanecer, Ujú. A ¿no? las 4:20. 4:20 de la mañana. Entonces, para usted, a las 12:45, allá donde está usted, ya inicia el año, perdón, el signo, Maxtlactli Huanse, Coatl. Ah, ok. Ujú. Porque no se esperaría hasta que aquí cambien, ¿no? Tiene que seguir su propio horario, ¿sí? Y así no tendría caso, ¿verdad? Ah, qué mal. Entonces, usted sigue su horario, ¿sí? Mm, Bueno, bien, qué mal. vamos ahora con el formato, ahora sí el formato número 4. Disculpen, hace ratito no me adelanté con el signo de los días porque quería comentarle de los días. Miren, este es el formato número 4 y es el más extenso y son 13 hojas. Ajá. Es el formato número 4. 13 hojas. Veamos, miren. Esta es la hoja número 1. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el número 1? Ah, este numeral nos va a guiar dependiendo en qué año nació con su numeral. Por ejemplo, el compañero Venus, su año es Nahui Cali, ¿verdad? 4 Sí, casas. qué mal. Entonces, ¿qué formato utilizaríamos? El formato número 4. 4. ¿Qué más? La Ah, socama. Es el número 4. ¿Qué más, mm, Agnesi? Es el número 4. ¿Sí? Este número nos va a guiar por el año del numeral en que nacimos. Por ejemplo, su servidor nació, su año es 6 Carrizo. Chicuaseacat. Ah, pues yo buscaría pues el número 6, ¿verdad? Este nos va a guiar ahí. ¿Sí? Nos va a ir guiando de esta manera. Ujú. El Carrizo. Ese es el formato número 4. Sí, hermanita Gris. Marciani, nada más para comentar que en este caso, yo nací 6 conejos, Chicuase Tochtli. Entonces compartimos el mismo numeral, únicamente cambia el signo. Es nada más Nada una más. observación para los compañeritos que están recién iniciando este estudio. Ujú. Caso ¿Qué más? Camati. ¿Qué más? Los Acamati Tehuatzin no Ignitzi. Le agradezco a usted, hermanita, para ir reforzando esto. ¿Sí? Sí, Caso o sea, Camati. ¿Qué más? ¿Qué más, Ignitzi? Aquí solamente vamos a utilizar el puro número, ¿no? Para ubicarnos en qué formato vamos a buscar
El numeral. Aquí vamos a buscar el numeral. Aquí vamos a buscar dos cosas, hermanitos. El numeral y la trecena. Ujú. Numeral y trecena. Por aquí, si ustedes lo pueden poner en su hojita, póngale. Formato para buscar el numeral y la trecena. Ujú. ¿Por qué? Ráyenlo, si ya lo imprimieron, ráyenlo. De hecho, pues es para apuntes. ¿Ah? Para que, porque vamos a empezar a hacer esos ejercicios de buscar el tonal a los demás. Bueno, ya vimos para qué sirve este numerito, ¿verdad? Dijimos, es por el año en que nació. Y de igual manera, si se dan cuenta ustedes, miren, aquí están las veintenas. Están las 18 veintenas. Y aquí están los signos, miren. Empezamos con Cuespali, no, Zipacli. Empezamos con Zipacli, con Villecat, Cali, Cuespali, y ahí están los 20 signos. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos ubicamos con el compañero Vic nuevamente, el número Nawi, Nikaunkan, Nawi. Aquí está, miren, el número 4. Ese es su año. Ahora, pero él dice que su signo, ¿cuál es tu signo, hermanito? Signo de mi número, Ujú. el 20. No, tu signo es Atl, Atl, sí. agua. Atl, Tu tonal es agua. Atl, sí, aquí está, mira. del 20. Ujú. ¿Qué más? Aquí ya no vamos a buscar la fecha porque ya lo vimos. Permíteme, aquí está. Ahora. Ahí está. Atl. Voy a reducirle el tamaño un poquito como para poder ubicar. Miren. Ajá, Atl, aquí está. Vamos a ubicar el signo con la veintena. Acuérdese que su veintena de usted es. ¿Cuál fue su veintena? ¿Se acuerda? Atlacahualo. Atlacahualo, sí. Caballo, quema. Entonces, usted su numeral del signo de su numeral es el número 10, ¿verdad? Es. Tejua, Ok. Sí. 4 ¿Qué es más? de tu año. El numeral de tu año es 4, pero el numeral de tu signo es Matlak. Matlacte, Atl. 10. Tú eres 10 agua. ¿Qué más? Tú eres 10 agua. Muy bien. Ahora, vamos a buscar la trecena. Ándele, vamos a buscar la trecena. Fíjense bien, ¿cómo vamos a buscar la trecena? Estamos en el número 10, pero tenemos que regresarnos hacia atrás como los cangrejitos. Tenemos que buscar el número 1. Veamos, miren. 10, nos quedamos en el numeral número 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y ya no hay. Entonces nos tenemos que regresar al otro formato anterior. ¿Sí? Al número 3. ¿Qué más? Muy bien, entonces, aquí está el número 1, miren. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí está el número 1. Sería Xochitl. Ya. Xochitl. C. Xochitl. Tu trecena es C. Xochitl. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta cómo vamos encontrando la trecena? Ahora. Y el C, ¿de dónde viene el C? El C. Miren,
Aquí vamos contando de 13 en 13. De 13 en 13. ¿Sí? Aquí, mire, termina 13. Y nuevamente termina la cuenta aquí en este formatito. El número 3 termina con 13 y nuevamente inicia 6, 8. Ah, pero aquí continúa, miren, otra vez aquí. Ah, ok. Sí, sí. 1, 2, Va. 3. Hagan de cuenta el número 1 es el que carga. ¿Se acuerdan de las trecenas? Cuando veíamos hace ratito la clase pasada las imágenes, creo que no. Pero bueno, entonces ahorita esa es la trecena. Y aquí está, miren, 10 atl, mahtlaktliatl, agua. Y nos regresamos ahora. Nos vamos 10, 11, 12, 13. Aquí encontramos otra trecena. ¿Cuál Ah, sí. sería? Qué mal. C, Acatl. C, acl. Ajá. Ajá. Y aquí ustedes, el ejercicio que ustedes pueden hacer es irlo coloreando. Donde está el número 1, póngale con color amarillo. ¿Ah? Esas son las trecenas. Son las trecenas. Temashtiani, Sí, adelante. perdón, me perdí un poquito. En el caso del compañerito Benur, su trecena entonces es, nos tuvimos que regresar a la tabla 3 Buscando el y 1. buscando el 1, pero su trecena es es el signo o es la veintena, o Es ambas. el signo. Es el signo. Ah, entonces su Y el trecena signo. del hermanito es Xochitl. Sí, Xochitl. Quema. ¿Qué más? Sí, Ah, ok. Xochitl. Quema. C, Miren. C, Xochitl. Aquí está, Ah, miren. ok. Sí, Xochitl. Aquí está, miren. Porque ahí cayó el número y vamos buscamos el signo, no la veintena, buscamos el. Ah, ya, ¿Ah? perfecto. ¿Qué va? Niklas Okamati, Temashtiani, Niklas Okamati. ¿Qué mano? Dice. Ya vimos su trecena del compañero. Esto hay que irlo anotando por ahí porque todo eso nos va a ir guiando. Estamos haciendo el ejercicio, pero también vamos enumerando los formatitos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. Temashtiani, se Sí, busca el signo para encontrar la trecena. se busca el número. Dice, ya se encontró el número 1. Ahora buscamos el signo. Y donde llegue ese signo, ese sería su trecena, seshot. Y todas las trecenas siempre va a llevar el número 1, 1, 1, 1, 1. No 2, no 3, no 13, no. 1. ¿Sí? Si gustan, hacemos otro ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? No dicen Demastiani. Otro ejercicio estaría bien. A ver, Temashtiani, ¿puedo aprovechar y corroborar el mío? Si me lo Claro que permite, sí. mi hermosa abuelita Zipa o algún hermanito, con el permiso de mis compañeritos. Yahui, Ajá. Yahui. Las Okamati. ¿Cuál Yo es su soy numeral de su año? 7, Chicome. Chicome. Vamos a buscar el formatito 7, ¿verdad? Chicome 4, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. Este formato Chicome. vamos a utilizar con usted. ¿Cuál es su signo? Me acuerdo que es Acatl, Ese ¿no? es el de año, pero mi signo es Atl. Atl. Ay, fíjese. Aquí está, miren el signo. ¿Se acuerda usted de su veintena? Ah, sí, la tengo anotada. Es ahí Temashtiani, si me da, ahí lo estoy viendo y es Tepeilhuitl. Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros, ¿no? Sí, Tepeilhuitl, aquí está, miren, vamos. Aquí es importante que utilicemos una hojita, lo doblemos para que vayamos viendo bien las líneas. Miren, aquí está. Vamos, Tepeilhuitl, usted es Tepeilhuitl.
¿Estoy en lo correcto? ¿Ustedes es 4 agua? Correcto, Temastiani. Nahuiat. Nahuia. Ahora, ¿cuál sería su trecena del compañero? Chequemos. Nos vamos regresando, les decía yo, como cangrejitos hacia atrás, ¿no? 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería? Vemos, ya llegamos al número 1. Le ponemos aquí con otro colorcito, ¿les parece? Ahí está. Mire. ¿Cuál es su trecena? ¿Cómo le llamaríamos su trecena del compañerito René? Semiquixtli. Semiquistli. Esa es su trecena, Semiquistli. ¿Qué va? ¿Qué más, Temastiani? Niklas Okamati. Entonces sí lo hice bien. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Niklas Okamati. ¿Alguien más quisiera que le corroboremos? Y sirve de que lo hacemos como ejercicio. ¿No? ¿Ya quedó claro? ¿Para qué? Póngale ¿Qué por ahí. más, Temastiani? Nada más por mero ejercicio. Yo soy Chicuase Tochtli. Ese es mi numeral y mi signo. Chicuase Tochtli. Entonces lo utilizamos el formatito número Chicuase. La Itlapúa al Chicuase. Y bueno, es Tochtli. Ubicamos a Tochtli. Aquí está Tochtli. Pero su veintena. Aquí es importante que sepamos nuestra veintena, nuestro signo. ¿Cuál es su veintena de usted, hermanito? Ay, se me borró. Espéreme. Por estar su mecha. Me parece, no, ¿qué cree que no? De momento no, y no lo tengo aquí. Pero usted es Chicknahue, No, Zipactli, ¿verdad? no, sí, Chignahui. Chignahui, Chicuey, 8. Entonces, usted no sería Zipactli, usted es Tochtli. No, lo que pasa, bueno, lo que sucede es de que hay una cuestión en la hora de nacimiento y por eso yo quería un poquito para tomar mi caso y que se ilustraran un poquito los compañeritos en forma de compartir, lo digo respetuosamente. Yo nací a las 6 de la mañana de un día 22 de abril y ahí hay un cambio de horario en cuestión del año, o sea, del signo. O sea, para que lo sigan desde un principio los compañeritos, esto se relaciona también un poco, Temastiani, con lo que dice nuestro hermanito Venus, que cómo corresponde a la hora, ¿no? Cómo va a ser el movimiento de la hora. Bueno, yo les comento en mi experiencia, por ejemplo, unas personas de Hungría o unas personas de Estados Unidos, ¿no? Que tienen esos hermanitos, tienen, digamos, el primero 7 horas de diferencia entre ese país y este. Entonces, pues en la enseñanza es regresar 7 horas y con eso seguir digamos, ya el horario y el signo y desarrollar el tonal. Ajá. No sé si me expliqué, ¿fui clara? Sí. Sí, me refiero, pues, el ciclo que usted se refiere es el horario. Está bien. Entonces, pero también, por eso me cambia a mí el signo. O sea, por eso yo me parece que caigo en Cuautli si fuera nada más así, pero por esa variante del horario me corresponde Zipactli. ¿sí? Mire, creo que sí le voy a poder bueno, decir lo del ¿cómo se llama? De la trecena, de la veintena, perdón, porque me lo envió el abuelo Tona.
El abuelo tonal Ujú. fue quien hace varios años hizo mi tonal. Ajá. Entonces, por eso le digo que me lo he explicado varias veces porque, disculpen ustedes que tome un poquito más de tiempo, pero fue para mí muy importante decirle, oye, pero ¿cómo, abuelo, si me estás poniendo uno y yo creo que soy en el otro y así, ¿no? Pero no, era eso, era, era precisamente eso, que cambia por cuestiones del horario. Pero su trecena es Tochli. Déjeme ahorita, este es de Matías. Ahorita le digo porque, bueno, como le digo, yo lo que tengo en mente bien claro es que nací en un Tlalpili Tochtli y mi signo de nacimiento es Chicuase Tochtli. Ajá, mi numeral y mi signo. No, que cree que no es. Qué pena. No. Si no vamos, pues si gusta podemos regresarnos Claro, con el formato, permíteme, número para 3. repasarlo, ¿verdad? Sí, porque siento como que yo me confundo. Usted de Tlalpili, de usted de los años que, del año que es. 1966, año gregoriano. Ajá, permíteme. Entonces este no nos va a servir. Nos regresamos hasta el primero. ¿Dónde está el 1? ¿Qué cree que 2. no? A ver. Es que necesitaríamos ahorita este ejercicio. Dice usted de 1966. Vamos. 66. Ujú. Aquí está. Sutlalpili es Cali. Su año es Chicuase-Tochli. Alpili Este es es. su año, Chicuase-Tochli. Ajá. Ah, Seguimos, que y, usted es Chicuase-Tochli. Tlalpili. ujú, sí, Vamos con el formato número 3. Este sería 2 para checar su acompañante. ajá. Tlalpili Cali está aquí. Chicuase. Aquí está Chicuase Tochli. Su acompañante es Tepeyolotli. Tepeyoloctli. Ajá. Y vamos ahí, vamos. Entonces, vamos ahora sí con el formato número 3. Para a ver si se acuerda de qué año es. Ah, Chicuase. Chicuase Año, Tochtli. es Acac. No, Ah, Cali. ¿Sí? Chicuase Tochtli. Sí, Es Chicuase Tochli, ¿eh? sí, Ajá. su acompañante, no su acompañante, sino su cargador es Cali. Sí, perdón, Temachtiani. Su cargador es Cali y su año es Chicuase Tochli. Entonces, vamos a buscar el año Tochli. ¿Sí? Bien, Ujú. aquí está. Su fecha de nacimiento de usted. Día. 22 de abril, 6 de la mañana. Ajá. Aquí está 22 de abril. Sí, su veintena, según aquí, Tosostontli. Ujú. A las ¿Qué más? 6, dice usted a las 6 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, así es. Muy ¿Qué más? bien, muy bien. Por ahí lo vamos a anotar que a las 6 de la mañana y cambia el año de los años Tochli. ¿A qué hora cambia el horario? ¿A las 6 qué? 45. Ajá. Por eso es que llega con su tonal Zipactli. Exacto. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana todavía no cambia el año. Para los años Tochli. Ujú. Cambia la hora hasta las 6:45. 5. Pienso yo que eso es lo que a usted le explicaron, lo que le dijeron. Ah, bueno, no es Yeyecal.
Porque aquí nos lo muestra que el 22 de abril, usted su signo sería Yeyecat. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero por el año no es Yeyecat. Porque los años Tochli cambian hasta las 6:45. Por eso, a las 6 de la mañana todavía estaba con la energía de Zipactli. Por eso Zipactli. usted ¿Qué más? es Zipactli. ¿Qué ¿Sí? más? Usted es Zipactli y su veintena es Tososton. Tosostlón. Ahí vamos, ¿no? Vamos, Usted vamos. es Zipactli, Tososton. Muy bien. Estamos con la... Vamos. Entonces vamos. Ahora regresamos nuevamente con las tablas. ¿Dónde está? 4. Muy bien. Aquí está. ¿Se acuerda de su año? Chicuase, ¿verdad? Chicos, ¿eh? Así es. Chicuase Toshli, ahora ya sabemos. Usted es de Tosostontli, aquí está. Por eso es que usted es Chicuey Zipactli. 8 ¿Qué más? cocodrilo. ¿Qué más? Aquí está, mira. 8. Aquí está el 8. Ahora busquemos su trecena. De 8, ¿a dónde se va a regresar? Aquí está el número 7, miren. Al 1 Regresamos a la anterior. siguiente veintena. 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. 1. Ahí está, mire. Usted es su trecena C o Celo. C o Por 0, eso correcto. entonces, por eso mi abuelita hermosa, preciosa y linda es Ocelo Zipactli. ¿Qué Ella más? Por todo eso se es los tiene. Ocelo Ah, Zipactli. mi abuelita. Ya se Por ganó un eso beso, abuelita, con la pena. lo Que sean dos. juntaron. Ujú. Por eso yo ¿Qué más? les decía, es importante que conozcamos las energías que nos empoderan, las herramientas con las que contamos. ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, yo me identifico con Ocelos, por supuesto. Me identifico con Quetzalcóatl, claro que sí. Mi volátil es Xiuhtzitzilin, el colibrí azul, ¿sí? Y me Ujú, ¿qué más? identifico y puedo generar mi nombre. Bueno, Ocelo Acatl Xiuhtzitzilin. Puede ser mi nombre, pero claro, todos esos nombres nos los vamos ganando. En la antigüedad, se ve mucho tu trabajo como carrizo. Bueno, ahora ya no eres Ocelot, ahora eres Ocelo Acatl. Pero nos lo vamos ganando, nos lo vamos ¿Qué más? ganando, porque vamos reflejando esas cualidades. ¿Sí? Sí, compañerito Ramón, lo escuchamos. Walti, una pregunta. Ujú. Este último movimiento que hizo de regresarse del 8 al 1, ¿siempre es hasta el 1 en cualquier caso? Para la trecena, sí, hermanito. Muy bien. Para la trecena sí hay que regresar. Hay que regresarse. Pero en mi caso soy 9 lluvia de Tosostontli. ¿Cómo quedaría? Pero gracias. 9 lluvia. Bueno, vamos a empezar. Lluvia. Kiawitl. Tu numeral de año, ¿cuál es? Es 7 Tecpat. Pues vamos aquí adelantito. 7. Vamos a utilizar el formato número 7. Muy bien. Dices, tú eres Kiawitl. Tu veintena, perdón, no me. La veintena Tosostontli. Tosostontli. Aquí está, mira. Ese sería 9 lluvia, ¿verdad? Sí. Aquí está, mira. Eres 9 lluvia. Kiawitl. Déjame sacar estas herramientas para poder colorearlo. Tosostontli, bien. Ahí está.
Mira, ahí estás, eres 9 lluvia. Ahora tu muy- trecena. ¿Cómo lo vamos a encontrar tu trecena? Bueno, nos regresamos, mire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería tu trecena? Osomatli. Dice uno de mis sobrinitos, él todavía no puede hablar muy bien, dice, ¿y qué es? Ah, pues le digo a su hermanita, ¿y qué me quiere decir este cuate? Me señala que allá, dice que allá vio el chango, dice, bueno, ¿no? Entonces Osomatli, tu Muy bien. trecena es Osomatli. Quema. Eso, ¿Y si revisaron el libro de los símbolos del calendario? Quema. ¿Qué más? Aquí lo tengo. Bien. Quema. Muy bien. Y si se dan cuenta en ese librito, ¿dónde lo dejé también? En ese librito, en ese PDF, si lo imprimieron, dice la trecena y abajito te dice las cualidades de la trecena, por ejemplo, de los somas. De esa trecena. Ajá. Queda ya más o menos lo de la trecena, ¿cómo vamos a buscar la trecena? O hacemos otro ejercicio, díganme ustedes. Tengo una pregunta. Antes de la trecena, ¿qué fue lo que buscamos? Antes de la trecena buscamos con el formato número 3, buscamos el signo y la veintena. Ok. Permíteme por acá. Lo acabamos de compartir. Aquí está la tabla número 3. Miren, acuérdense que en la tabla número 3 son 4 formatitos. Dijimos, con la fecha, con el día de nuestro nacimiento y el mes, buscamos, aquí encontramos la veintena y nuestro signo. Por ahí póngale aquí abajito escríbanle. Con este formato vamos a encontrar nuestro signo o nuestro tonal, nuestra energía y la veintena. Nada más. 2 cosas. En el formato número 3. ¿Sí? Que son 4 formatos. En el formato número, permítanme, número 4. Aquí tenemos el formato número 4. Vamos a encontrar el numeral de nuestro signo, y nuestra trecena. También vamos a encontrar 2 cosas. ¿Sí? Por ahí anótele una notita para que cuando ejercitemos, pues este formato lo voy a usar para esto y por esto. Y no se preocupen que si en el primer momento se les olvida, pero tiene su notita. Es importante ponernos notas a nosotros. Sí, compañeros. ¿Algo que ustedes me quieran compartir? ¿No? Yo tengo una duda, Temachticatzi. Adelante, le escuchamos, hermano. Porque mi año es 2 Acate, Ome Acate. Su Pero, año es Ome Acate. Pero yo nací a las 6 de la mañana. Entonces pues según yo era Macuil Tecpat, 5 Pedernal. Pero ahí estoy viendo lo de las horas y pues empieza hasta las 12:45. Tecpat. ¿Y cuál es el signo que va antes de Tecpat? Es Olin. Olin. Si usted nació a las 6 de la mañana, usted es Olin, no es Tecpat. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana todavía seguía la energía de Olin. Se cambia hasta las 12:45. ¿Verdad?
Quema. ¿Sí? Sí, Entonces sí usted no sería Tecpatl, usted sería Olin, que está siempre en movimiento. sí, sería Nahui Olin. Interesante. Quema. Los cuatro. Sí, Ujú, Muy especial, Temastiani. Particular claro. esa fecha. Claro. Maui Olin. Pero bueno, fíjense qué es esto. Si gusta, lo checamos. Por ejemplo, las tablas 13. Si usted dice de los años ACAT, ¿verdad? De Ome. quema. Entonces, su signo sería, ya acabamos de confirmar, Olin. ¿Cuál era su veintena? La veintena, si no. Sí, Tlaxochimaco. La Xochimaco, cuando florece. A ver, lo quito esto. Muy bien. Vamos, aquí si decimos que es Olin, Tlaxochimaco. No se me desesperen los demás compañeros. No se me desesperen. A ver, es Olin. Claro Más que abajo. no, Temastiani. Que estamos hablando Ahí de está. nuestra hermanita. ¿Qué manda, Knete? Tlazacamati. Bien. ¿Cambió mucho, hermanita Rosa? No, lo que pasa es que ya, bueno, había tomado un curso ya con el maestro Orlando en Yolitactol. Mm, ujú. Y sí, o sea, sí salía Nahui Olin, pero igual por las horas. Ujú. Pero ya Sí, cuando lo empecé a las tomar dos. con usted, pues ya salía 5 TechPad, pero ahora que está sacando lo de las horas, pues ya digo, pues sí, ahí está Ujú. ahora sí que Sí, ahí ya acabó con el otro. ujú. Sí, y siempre vamos a estar aprendiendo. Pues le decía, lo primero que vamos a hacer es hacer lo nuestro, ¿no? Y bien, y su trecena sería, pues yo creo que aquí no cambia su trecena, ¿verdad? 3, 2, 1. Y su trecena es, Pues en esto la tenía, bueno, cuando era 5 TechPad tenía SEO Celot, pero sí, sigue igual, hermano. igual, Seo ajá. Celo. Seo Celo. Sigue con su trecena de Seo Celo. Solo cambió en el signo, ¿no? Por las horas. Y entonces va a cambiar el señor del día, ¿verdad? Cambiaría su señor del día, cambiaría su regente de Olin, me parece que es Charlotte, algo así, Olin, pero déjeme, vamos a corroborar, ¿sí? Muy bien. Ahora, ese sería el formato número 5. Vamos con los formatos para encontrar, o bueno, digo, hasta aquí. ¿Hay alguien más que quisiera corroborar para ejercitar? Y también por el horario. Ahora bien, vamos a encontrar compañeritos que digan, caramba, pero pues yo mi hora de nacimiento, pues me dice mi mamá, amaneciendo, sí amaneciendo, pero ¿a qué hora, no? Claro, los que nacimos un poquitito más antes, yo le preguntaba a mi mamá, les digo, ¿y cómo a qué horas nací? Pues ya casi cuando estaban cantando los gallos. ¿Y a qué horas eso era, no? Nada, pues como a las 3, como a las 3 de la mañana, como a las 4 de la mañana. ¿Cómo qué hora te gustaría más? Me gusta más a las 3 de la mañana, ¿no? La hora del, ¿no? 4 de septiembre. Ajá, sí, compañerito Moisés. Dice el compañero, nació el 4 de septiembre. ¿Sí? ¿Qué les parece el 81? ¿Qué les parece si lo buscamos? ¿O qué dicen ustedes? Quema, Quema. Temastiani, quema. Yahweh. Para ejercitar, muy bien. Entonces dejamos de compartir esto, pero sí, vamos con el tabla número 1. Muy bien.
Muy bien, dice el compañero Moisés, él nació en el año de 1981. Muy bien. 87, aquí está, miren. Él es su año 8 casa. ¿Sí? Chicuey Cali, 8 casa. Del Tlalpili, Tochli. Por ahí sí lo pueden anotar porque el siguiente ejercicio me van a ayudar ustedes. El formato número 2, 8 Cali. Él es 8 Cali, Tlalpili, Tochli. ¿Sí? Entonces, por ahí, hermanito Tema. Moy, si tiene su lápiz, por ahí anote que su año de usted es Chicuey Cali, 8 casa. Vamos. Bien. Ajá, 1981. Ah, muy bien. Cali. Checamos. Vamos a dejar de compartir para pasarnos con el formato número 2. Bien. ¿Qué Tlalpili vamos a utilizar, dijimos? Tochtli. Tochli. Tli, ¿Y cuál es su numeral de su año? Chicuey, 8. Chicuelli Cali. ¿Cuál sería quién sería su acompañante? Mictlantecutli. Mictlantecutli, El de la renovación, el de la reflexión, el de reinicio. Tiene mucha conexión con nuestros ancestros, ¿no? Mictlantecutli. Esa es más la energía de la renovación, de empezar nuevos proyectos, que los vamos a irlos describiendo en su momento. Bien, Cali Mictlantecutli, muy bien. Aquí sería su acompañante. Chicuey Cali es su año y su acompañante Mictlantecutli. Vamos. Por ahí se lo puede anotar. Vamos con la tabla número 3. Ahora, aquí tenemos. Por ahí, ayúdenme. Él es del año, ¿qué dijimos? Cali, 8 Cali. Cali, Emma. Cali. Bien, bien, bien. Muy bien. Perfecto. De los años Cali. Por aquí en el chat él nos escribe que él desde la fecha de 4 de septiembre. Vamos a buscar la fecha 4 de septiembre. Enero, febrero, noviembre, septiembre. Por aquí debe de estar 4. Ajá. Ya lo encontré. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Él Ya es. no me alcancé a ir. Olin. Él es Olin, ¿verdad? Y su veintena Tlaxochimaco. Ajá. Su signo es Olin y su veintena es Tlaxochimaco. ¿Va que va? Ahí está. El compañero su signo es Olin, el movimiento, siempre está en movimiento, las energías, inclusive en su signo, ¿no? Trae la dualidad del movimiento. Son personas que siempre están en constante aprendizaje, constante renovación del movimiento. Va, ya lo tenemos. Vamos con la tabla número 4. No se les olvide qué signo es, de qué veintena es, porque de esto es lo que nos va a apoyar igual del año. Aquí, ¿qué tabla lo utilizaríamos? 8. El 8. ¿Qué más? Chicuey. ¿Por qué? Porque su año es de 8 Cali, ¿no? Decíamos. Ahí está, 7, 8. ¿Su signo? Olin. Olin, Olin, permíteme. Olin. Estamos con el Olin. Cierro esto para que me dé más espacio. Muy bien, ahí está. Olin, Tlaxochimaco. Entonces, muy bien, ahí lo tenemos. Él es Chicuase Olin. 6
6 ¿qué? Movimiento. Su signo es 6 movimiento. Permíteme, aquí lo puse para poder repintarlo. Aquí está. Ahí está. Él es Chicuase Olin. Nos falta su trecena. Del número 6 nos vamos hacia atrás. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Él es, caramba, órale. Malinali. Malinali. No, sí es. Por su trecena lo empodera Malinali. ¿Malinali qué es? Comúnmente decimos ser la hierba de enredadera, ¿no? Y esta Quema. hierbita de que le decimos nosotros aquí de guía. Se puede secar, pero su tallo, sus raíces están verdes, otra vez los riegas y retoña y empieza a reenverdecer. La hierba, toda la hierba es medicina. Aún que sea la hierba mucho más de aspecto no tan bueno que pudiéramos verlo, estético, no tan bien visto, es medicina. ¿Sí? Pero también puede convertirse en veneno. Ojo, está en la dualidad. Todos los que tienen Malinali es de la medicina, pueden dar la medicina, tienen su esencia como medicina. Interesante del compañero, ¿no? Es Chicuase Olin, el número 6, de Miquisli también. Muy bien, ahí está la trecena. Ujú. Entonces, su año es Chicuey Cali, Chocasa, su acompañante Mictlantecutli, su signo es Olin, su veintena Tlaxochimaco, su numeral 6, su trecena Semalinal. Ya avanzamos con gran parte de eso. Ujú. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya utilizamos la tabla número 1, 2, 3 y 4. 4. Nos falta el 5, es de los señores de la noche. Ujú. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes? Amo Temachtiani, no Chicuali. Lo que sí nada más no les pido yo a ustedes que pudieran ejercitarlo. Agarren algunas fechas, algún familiar, pregúntenle, ¿cuál es tu año de nacimiento, tu mes y día? Para que puedan ir ejercitando esto. Si ustedes lo ejercitan, aprenderán más. Si ustedes no lo ejercitan, aunque ahorita, pues sí, ya me quedó claro, el maestro lo hizo así, así. Qué bueno. Pero si no lo practican, les aseguro, se les va a olvidar. ¿Sí? Se les va a olvidar, hay que practicarlo. O ustedes agarren cualquier año, cualquier fecha y, pues lo voy a ejercitar. Y entre más ejerciten, lo irán comprendiendo mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos el formato número 5 aquí? No. No. Tenemos el de las trecenas. Que no es ese orden. Vamos, si gustan, vemos ya los últimos. El formato número 5. Quema. Quema, tlapo, que déjenme abrir. Mientras, en lo que yo abro eso, coméntenme cómo han sentido la clase, muy difícil, fácil, o cómo lo ven ustedes. A ver, formato 4. No, yo se lo agradezco mucho, Temachtiani, porque estoy recordando todo lo que vimos y hubo unas clases en las que no pude entrar, como usted lo sabe, y me ha ayudado mucho estas clases. La verdad es que muy, muy agradecido. Quema, no necesitas, o Camati. ¿Qué creen que este formato 5 no lo encuentro? No está aquí en mi archivo. Mientras tanto, Temachtiani me permite, pues nada más invitar a nuestros hermanitos que están conectados y que están por primera vez manejando estas tablas, estos documentos,
que no se desanimen. Mi mensaje es que los ordenen, que saquen 2 copias, que los practiquen como usted nos lo ha dicho, porque inclusive habiéndolos practicado, surgen dudas o a lo mejor se olvida uno, ¿verdad? Pero Ujú. también que participen, que nos digan su experiencia, su apreciación, con toda libertad y confianza. Yahweh, adelante. ¿Qué más? Gracias, ¿Qué más Camati. no existen? Los Ocamati. Sí, sí, hermanitos, en sí, lo de a mí me costó mucho fue en los horarios, ¿no? O sea, como que no tomaba, pues sí, pero ¿cómo se va a regresar y todo eso? Sí me costó un poquito más. Deme la oportunidad al día de mañana, buscar este formato 5 donde están los señores del día y señores de la noche para poder compartirse. Pero, pues si gustan, les comparto también eso de las 3 cenas. Ahorita iniciamos con el náhuatl básico. Miren, en este formato de las 3 cenas, este es el formato número 9, ¿sí? Ese es el formato número 9. Permíteme, y esto sí quiero que lo pudieran ustedes tener tan presente, porque, miren, aquí están los signos. Aquí es donde pueden encontrar ustedes el acompañante de los signos. Chequemos. A ver. El signo Zipactli, ¿cuál es su acompañante? Es Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Para los Yeyecatl o Ejecatl es Quetzalcóatl su acompañante. Y pues, a muchos a veces tenemos dudas. A ver, ¿por qué regente? ¿Por qué el acompañante? ¿Ya? El acompañante del signo o su regente. Es cómo trabajan las energías en nosotros tan presentes. Es como decimos, su señor regente, como nuestra energía que nos acompaña, como nuestro ángel de la guarda, como nuestro ser espiritual, como nuestra energía espiritual, si queremos hacer una analogía de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los que tienen su signo Cali es Tepeyolotli. Y ayer veíamos precisamente el Tepeyolotli, pues es la casa inicial es la cueva, ¿no? De Cali, que veíamos con el hermanito Oscar. Los que tienen Cuespalín, el Huehuescoyotl. El Huehuescoyotl representa también la parte sexual, la parte de empoderamiento a través de lo sexual, ¿no? Esa es la energía. Para los que tienen su signo Coatl, es Chalchihuitlicue, el agua de los ríos. Miquistli, Tecusistecatl. Mazatl, Tlalocantecutli. Tochtli, Mayahuel, ¿no? Atl, Xiuhtecutli, su acompañante. Itzcuintli, Mictlantecutli. Osomatli, Xochipili. ¿No? Los que son Osomatli, se les da muchísimas cualidades. Yo conozco a varios Osomatli que son tremendos. Qué mal. Malinali, fíjense lo que es Pastecatl. Los que tienen su signo Malinali, la energía o él o la que les da ese poder es Pastecatl, el señor de la medicina. Tienen unas cualidades para curar con la palabra, con las manos, con los tés, con las hierbas que nosotros vamos consiguiendo. E inclusive son personas que dicen, pues tómate esto, o haz esto, o mira, hazle de esta manera, porque son medicina y lo llevan en su ser interior. Que todos nosotros lo podemos desarrollar, sí, pero a ellos se les facilita más, ¿no? Porque lo traen en la energía palpitante y viviente en su cuerpo, en su ser, en su espíritu, si queremos llamarle de esa manera. Acatl, para los que tienen Acatl, tienen a Tezcatlipoca. Ocelotl, los que somos Ocelotl, Tlazocteotl, tienen a Tlazocteotl, el principio y generador del cariño, ¿no? Que podemos desarrollar ese cariño, esa responsabilidad
para con los demás. Cuautli, los que tienen a Cuautli tienen a su regente Xipetotec. Son personas muy desprendidas que dicen, bueno, pues yo te doy esto, ocúpalo, ya sea en material, ya sea monetario, ya sea en palabra, ya sea en cariño, ya sea en amor. Es eso, de desprenderse de manera, a veces decimos de manera desinteresada. O sea, no se apegan a las cosas, ni a las personas. Dicen, bueno, si no es para mí, pues será de alguien, ya, punto. Que son cuautli. Coscacuautli tienen a Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Muy interesante, podemos trabajar con el Itzpapalot. Vamos a desarrollar esas cualidades. Olin, para los que son Olin, les decía, son Xolotl. Son personas que se les facilita el cambio, inclusive Xolotl se presenta en diferentes advocaciones, ¿sí? Xolotl, algunos lo presentan como el monstruo que puede cambiar de forma. No como monstruos, sino que es como la energía de que uno puede, ahora como a la actualidad le podemos llamar como camuflajearse, ¿no? Que a nuestro antojo. El Olin siempre está en movimiento, Tecpat, Chalchihuitlicue, Te mencioné. ¿sí? Yo le podría también llamar como el transformado al Xolotl, porque luego le dicen monstruo, pero más bien es el que está transformado o el que tiene la capacidad de transformarse también. Sí. Sí, porque bueno, la palabra monstruo pues se retoma del occidental, pero sí tiene razón eso, el de que tiene la capacidad de transformarse, la capacidad de cambiar, ¿no? De acuerdo a mis objetivos, a nuestros objetivos, ¿no? Decimos, bueno, pues para triunfar y tener el éxito, pues tengo que dejar morir al otro para seguir mi sendero, ¿no? Sí, Hasta el porque sendero que vamos a ir. Lo veo en el ajolote, que también es un pez que se quedó en una cierta transformación. O sea, se quedó en medio de dos especies, o que está en proceso de transformarse en otra especie, pero también lo veo en el planeta, en el Venus, cuando se transforma en Xolotl, es cuando está también pasando de un estado a otro estado. Por supuesto, así es, hermanito. Entonces, bueno, eso es interesante empezar a analizar. Porque yo les decía en la clase pasada, no se queden con la información que yo les doy. Empecemos a enriquecernos. Ahorita estamos aprendiendo a utilizar estas tablas. Es de manera como que muy mecánica, ¿no? Pues hay que hacerle para poder... Después de que ya sabemos manejar las tablas, ahora sí, viene la parte descriptiva. Y lo que yo he hecho, lo que yo les puedo compartir es que hago una analogía. ¿Cómo concibo al Xolotl? Lo que decía el compañerito, pues es que es algo de transformarse, es algo de cambio y todo eso en ese proceso. Ahora, tú como persona, ¿cómo podrías utilizar esta cualidad de cambiar, de hacer ese proceso? Que bueno, ¿no? Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Hay que hacer ese proceso. Ajá. Tecpatquiahuitl tonatiu y xochitl, xochiquetzali. Xochitl, todo lo hermoso que podemos encontrar en la naturaleza. Toda la naturaleza es hermosa, es perfecta, decía la abuelita Zipa. Todo es perfecto. Que nosotros lo queremos hacer imperfecto, es otra cosa. Somos tan egoístas a veces que decimos que está todo imperfecto. El tiempo es perfecto. Los momentos son perfectos.
no antes, no después. Por eso es que mencionamos en nuestras plegarias, te agradezco por todo lo que me has dado, pero también te agradezco por lo que no me has dado. ¿Por qué? Porque si me lo das, no lo sabré utilizar, no estaré preparado para utilizar esa información, para utilizar ese regalo, ese don, vaya, si queremos llamarlo así, esa cualidad, esa potencialización que nosotros podamos utilizar, ¿no? Entonces, es un poco ahorita de las tablas, por ejemplo, de los signos, de los signos, y déjenme compartirles. Sí, adelante, hermanita Gris, en lo que comparto la tabla. Quema, temas tiene. Bien, Ujú. pues mi participación va con respecto a esa transformación de la que hablan, acerca de la esencia de Xolotl, de la energía de Xolotl. No nada más es en esta energía, todas las energías que estamos estudiando tienen esa capacidad de transformar. Hay algo muy importante y que quiero resaltar. Ahora lo podemos comprender como la evolución. Em, a lo largo de los años que llevemos en el camino, pues ya no somos unos niños pequeños que estamos haciendo berrinche por un dulce. Sí, ahora sí ya podemos hasta inclusive salir a trabajar, generar un dinero y comprarnos nuestro propio dulce. De esa manera, va a llegar el punto en nuestra vida en que ya no nos guste ese dulce y prefiramos un café o una fruta, qué sé yo, pero nos vamos independizando de la célula materna, ¿verdad? Del hogar. Es esta transformación que yo le llamo evolución. Em, es muy bonito ser testigo, es de verdad precioso, o sea, supremo, ser testigos de la vida de un animalito como es el axolotl, porque está siendo estudiado, está siendo preservado y están viendo que tiene muchísimas ventajas en su forma, en su estructura molecular, en su forma de existir, para poder ayudar al hombre a, en la medicina, en varios ámbitos, en varios campos. Pero fíjense cómo de la observación y de esta asociación que hacemos, nos lo dijo Temastiani con una palabra que usa usted frecuentemente, que es algo así como asimilar, ¿cómo dice usted? Una analogía, ¿no? Como una Exacto, exacto. comparación, cómo poder aplicarlo. Analogía, sí, exactamente. Entonces, si nosotros seguimos con esa observación, pues vamos a ver que cada esencia va a ser transformadora y que de lo que estamos hablando es de la evolución plena y llanamente. Somos testigos de un cambio cósmico, no nada más es un cambio físico aquí en la Tierra, sino viene del cosmos. Entonces, estos ejercicios que usted nos da y esta filosofía que nos comparte de nuestros ancestros van a ser, junto con los ejercicios, que nosotros transformemos nuestro pensamiento y entonces vamos a evolucionar. Nosotros no nos damos cuenta de momento, Temastiani, sino las personas que viven a nuestro alrededor, porque inclusive nos llegan a decir, llegamos del temazcal, ¿verdad? Y nos llegan a decir, pues, ¿qué te hiciste? ¿O qué comiste? ¿O a dónde fuiste? ¿Por qué? Pues porque nos ven diferentes y luego conforme vamos siendo más libres, siendo más auténticos, entonces vamos caminando de una forma más segura. Pero en realidad y en general estamos siendo testigos de una evolución. Tlazocamati, nocniwan. ¿Quién manda en la socamatimieki? Bien, ya para terminar en esta parte de esta charla o lo de Caupoali, miren, aquí están los signos.
Solo que aquí no están con esas grafías gregorianas, no, grafías grecolatinas, algunos dicen, no, son grafías anglosajonas, en fin. Aquí está, miren, por ejemplo, nosotros vamos a imprimir, permítame, esta pequeña tira que yo hace ratito les mostraba. Es miren. Esta tira del día de hoy nos sentimos una escapada del tiempo y estuvimos imprimiéndolo y hacerlo en esta tira. Así estaría esta tirita de nuestros signos. Aquí están los 20 signos, ¿sí? Que los hermanitos de Caltona estamos también en el curso, ¿sí? Les decía yo que nuestro aprendizaje es infinito. Nosotros, nuestros abuelos, aún decían y dicen, yo conozco a varios, aún en el último aliento puedo aprender algo. No nos ponen topes, no nos dicen, y ahora tú ya eres un máster de esta información. Ahora tú tienes tu maestría. Ya ahí eres un producto terminado. No, aquí es un continuo aprendizaje. En fin, miren, este es el número 1, es Zipactli y Tonacatecutli. Yejicatl, Quetzalcóatl. Cajli, Tepeyolojli, ¿verdad? Cuetzpalin, Huehuescoyotl. Pero no sigue para arriba, sino que si se dan cuenta como lo estamos leyendo, de esta fila de abajo en el Tonalamatl, y nos pasaríamos en el siguiente formatito. ¿Sí? Aquí llegamos con Cuetzpali, miren, esto continúa la tirita, por eso les dice necesario que lo recortemos, lo imprimamos. Aquí miren, está Cuetzpali, seguiría Coatl, por ahí sí tienen su formatito, Coatl, con su acompañante, su regente, que es Chalchihuitlicue. Miquisli con Tecusisteca. De Miquisli sería Mazatl, ¿sí? Mazal con Tlalocantecuhtli. Toshli con Mayahuel o Meyahuel. Aquí está. Pero seguimos en la fila de abajo. En el otro formatito vamos a hacer la continuidad, ¿sí? Aquí tenemos Atl, el signo Atl, y su acompañante, ¿quién sería? Su regente de Atl. Tecutli. Ajá. Sí, aquí está. El Litzcuintli, ¿quién sería su acompañante? Mequixli. ¿Miquisli, seguros? ¿O Mictlantecutli? Mictlán. Tlantecutli. Si se dan cuenta de esta fila, venimos a salir la fila de abajo, son 10 signos. Ahora subimos hacia arriba, miren, aquí está. De Mictlantecutli, ¿quién seguiría? Ozomatli. Ozomatli. ¿Y su regente quién sería? Xochipili. Xochipili. Y ahora vamos de regreso. Aquí está, miren, este es Malinali, ¿verdad? Malinali. ¿Y su regente? Pateca. ¿Qué va? Vamos de regreso. Si se dan cuenta, miren, aquí está. Es Acatl. Signo Acatl. ¿De seguiría su regente? Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. De Acatl sigue Ocelotl. Su acompañante Tlazoteotl. Cuautli, el signo Cuautli, ¿quién seguiría su acompañante? Xipe. Topec. Totec, quema. De Cuautli sigue Cosca Cuautli.
¿Quién seguiría? ¿Cuál sería su regente de Coscacuauh? Ixpapalo. Papalo. Itzpapalo. Itzpapalo, ¿no? Y así nuevamente nos regresamos a la primera hoja. Olin, decíamos Olin, ¿quién sería su acompañante? Cholot. Xolotl. Y aquí tenemos precisamente el Tecpat, el signo Tecpat. ¿Quién sería su acompañante? Leucuy. Chalchiutotori. Tricue. Chalchihuitotoli, ¿no? El guajolotito de obsidiana. Alchiutli. Totoli. Y Kiawitl, ¿quién sería su regente Kiawitl? Donatiu. Tonatiu. Xochitl. Xochiquetzali. Xochiquetzal. Y ahí están los 20, sí. Si se dan cuenta, aquí fuimos leyendo ya sin esas letritas que encontramos en los formatos, en el formato número 9 que yo les decía, donde encontramos precisamente los signos y sus acompañantes. Yo aquí ya lo requete rayé, ¿no? Aquí. ¿No? Aquí están los signos, aquí están las trecenas. Pero ahorita nos quedamos con los signos. Espero que ustedes lo puedan imprimir es repetitivo, pero yo necesito que ustedes lo hagan. Necesito que lo hagan y que ustedes lo impriman y hagan esta tirita. Esta, mira. Y lo enumeren. Bueno, empezamos con Zipacli, número 1, y le ponemos Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Yeyecat. Que Tzapohuatl. ¿Por qué les digo así? Porque necesitamos memorizárnoslos, saberlo primero los nombres. Después vamos a interpretar estas imágenes, estos signos. ¿Para qué? Porque nuestro trabajo es eso que nos toca dar la palabra. A veces nos toca estar en un círculo de temazcal y nos dicen, ¿nos podría dar su palabra? ¿Nos puede regalar su palabra? Pues podemos hablar de la energía de ese tonal. Por ejemplo, el día de hoy decíamos que es Matlactli, ¿qué? ¿Por qué energía nos sigue rigiendo? Cosque, Mactlactli, sí, lagartija, sí, Cuetzpali, Mactlactli, Cuetzpali. Cuetzpali, quema. Matlacticuespali. Quema, Matlactli, Cuetzpali. Y hasta mañana nos seguiría rigiendo esta energía hasta las 12. 45. 45. Después de las 12:45, seguiría la energía de quién? Coatl. Matlactli Huansecoatl. Matlactli Huansecoatl. Ya casi terminamos esta trecena. Esta trecena que estamos, ¿qué trecena es? Secuautli. Secuautli. La trecena de Secuautli, ¿no? Entonces, vayamos un poquito memorizándolos todo esto, ¿sí? Esa sería la tarea de Caupoal y que nosotros practiquemos año, acompañante, signo, veintena. En el siguiente, trecena y numeral de signo, ¿no? Poco a poquito, ¿sí? Bueno, esto sería con respecto a Caupoal y disculpen, vamos a trabajar con el náhuatl básico, Melawat, Nechpactia, Manin Sintimumachtisque, y Náhuatl. Cachitopa Tiquimitasque Tlapoalme. Primero veríamos los números, así de manera rápida, ¿no? Ayer hacíamos nuestra presentación y decíamos nuestros años, ¿no? Decíamos, Nejua no toca, yo me llamo. La interpretación. La traducción literal, Nejua no toca, yo mi siembra. Nejua no toca,
Y podemos decir la siembra de nuestro nombre. Algunos dicen, es que no quiero presentarlo porque no he hecho una ceremonia de mi siembra. Puede ser, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir es que si yo ya sé mi energía, pues yo ya me conozco. Yo digo, bueno, Nehua no toca sé o serlo. Yo, la siembra de mi nombre, Anahuaca, uno celote. Si quiero adjudicarme y me identifico como, por ejemplo, me identifico con Xihuitzitzili. Yo soy un ocelot colibrí azul o azul turquesa, ¿no? Porque el colibrí es mucho corazón y a veces a mí me gana la emoción y no le pongo mucho corazón, sino que le pongo mucho análisis porque soy carrizo. ¿Ah? Pero bueno, sí, como decía hermanita Griselda, la escuchamos. Tlazocamati, Temasiani, esto que comentaba acerca de la siembra del nombre, a mí me está sucediendo, ya son 6 años que porto el nombre y lo digo orgullosamente porque he podido ir trabajando cada parte de mi nombre como tal y cada día me sorprendo más de lo que uno puede seguir identificando y aprendiendo. Próximamente sembraré, ahora sí que con el favor del Gran Espíritu, el Gran Misterio, nos pueda permitir sembrar en el Temascalito del hermano Nahuishipactli, Antonio Pérez Maldonado. Allí sembraré mi nombre que porto con mucho cariño, con mucho amor, y Nehuano toca Ocelos y Pactlito Nakasihuatl. Tlazocamati Huemiac. Yocniwan. ¿Qué más? Tlazocamati. Sí, Tlazocamati Miek. Sí, es eso exactamente. Nosotros debemos de portar esta siembra de nuestro nombre o adjudicación de la energía, pero no porque, pues mi nombre, inclusive había un compañerito, búscame mi tonal. Digo, no, pues te sale que eres Olin. No, yo no quiero tener el nombre de Olin, yo quiero tener el nombre de Cuauhtis, el águila y todo. Les digo, bueno, es que no se trata de presumir tu nombre, se trata de trabajarlo, tu toca, ¿no? Tu energía. Dime, ¿tiene las cualidades del águila? No, pues no. Entonces, tienes que identificarte, y como dice la abuelita, con mucho orgullo, yo soy, ¿no? Bien, entonces, fíjense, el día de hoy creo que ahí ella nos presentamos con la primera frase, vamos a recordar, Nehua no toca, digo, la siembra, Nehua no toca seocelo, panolti, como decir hola, panolticino, otlapoyahualti, muy bien. Es lo que estábamos viendo, pero también hablábamos de nuestros años. Nikpia, la palabra Nikpia, yo tengo, y decimos el número de años que tenemos. Por eso el día de hoy creí pertinente presentarle los números para decir nuestra edad. Mínimo de 1 al 400. Claro que pues quisiéramos vivir, ¿verdad?, los 400 años, pero pues si no se nos permite, pues ni modo, ¿no? Pero por lo menos decir nuestra edad, los números de aquí al 100, por ejemplo, ¿no? Bien, pues iniciamos. Miren, y ahorita le vamos a agregar a nuestra presentación nuestra edad. Y no se preocupen por nuestra edad. A veces nos da pena decir, es que mi edad, la edad a veces no importa. Habemos viejos jóvenes, tenemos toda esa energía de seguir aprendiendo. Me dicen mis hijos, ya, papá, párale, ¿qué tanto quieres estudiar? Yo seguiré aprendiendo. Eso nunca termina. Le digo a los jóvenes, esto se termina hasta que se termina.
De igual manera, hay jóvenes viejos que ya se sienten terminados. No es que eso ya lo sé, ya no lo quiero aprender. Pero nosotros debemos de ser de los primeros. De los viejos, jóvenes viejos. Nosotros debemos estar aprendiendo como Pilsinteco. Muy bien. Entonces, les decía yo, nuestro náhuatl está conectado y tramado. Por eso es que yo les quise presentar esto del Caupoali, porque está. Ahorita para nuestra presentación lo debemos de saber, ¿no? Y si es que a alguien de los hermanitos todavía no se sabe su tonal, su energía, pues en los ejercicios de Caupoali le ayudamos a encontrar su tonal mínimo, ¿no? Ya lo hacíamos ahorita con el hermanito Moisés, no de manera formal, pero vamos conociendo, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestra lengua náhuatl es arqueoastronomía, matemática, filosofía del tiempo, Inglés. Son un poquito. Nos dice que nosotros debemos de aprender con un rostro y un corazón, con amor y con identidad, porque a veces nos creemos que somos mexicanos, pero a veces no sabemos que hablamos náhuatl. Todos ya hablamos náhuatl al hablar el español, castellano, mexicano, ¿sí? Tezcatlipoca, debemos de descubrir nuestro Tezcatlipoca, nuestro otro yo. Tezcatlipoca de Tezcat, espejo, Tlitl, fuego, poca, como la palabra poca, como el humo, ¿no? Ese es ese fuego que nos incita a iniciar, a terminar un nuevo ciclo, a empezar un nuevo ciclo, a esos cambios, a eliminar ese humo que nos contaminan y que no nos dejan ver lo que realmente somos. Porque el sistema nos dice, la religión nos dice, la escuela nos dice, tú eres Praxedis Martínez. ¿Qué significa tu nombre? Eso, un simple nombre, un simple número. Pero si me dice, tú eres CEO Celot, las cualidades de los celotes, ¿no? De este felino. Es lo que me empodera y eso es lo que yo soy. Necesito aprender de él. Es diferente. El Quetzal, lo espiritual, y Coatl, lo material. Debemos de trabajarnos de manera integral en la parte espiritual, en la parte material, ¿no? En la parte física. Es importantísimo. Bueno, el día de hoy vamos a ver los números para poder presentarnos presentar nuestra edad. Tlapohuali, de cuenta, la partícula me como pluralizador, tlapohualme, números o cuentas, ica con náhuatl o en náhuatl, ¿sí? La cuenta de nuestros abuelos, la cuenta es vigesimal, y ya lo acabamos de ver en Caupoali. Se cuenta de 20 en 20, de 20 en 20 y de 13 en 13. Que lo vamos a ver más adelantito, por qué de 13 y por qué de 20. Entonces, muchos me han dicho, por eso lo que nos estás presentando no son cuentas mexicas, no son mayas. Nuestros abuelos y todas esas culturas hacían sus círculos de aprendizaje, y ahí, ¿se acuerdan ayer que veíamos el círculo? En el Anáhuac, en el Toltecayotl, de acuerdo a los registros, el idioma franco era el náhuatl. Tú eres maya y quieres estudiar también el círculo, tienes que aprender náhuatl. Tú hablas otro idioma de la náhuatl, tienes que aprender náhuatl, porque a través del náhuatl todo se compartía ese conocimiento, ¿no? Hasta los números, ¿sí? Entonces, todos estos números estaban y están implícitos en nuestro cuerpo
en el tiempo, en nuestro habla, en nuestra comunicación, porque cuando hablamos nosotros, hablamos de números, hablamos de tiempo, hablamos de gastronomía, pero siempre está interconectado, ¿sí? Nunca está separado. El conocimiento de nuestros abuelos siempre fue integrado. Ahora bien, estos números, les decía yo ayer, decían, no, pues son 197, 93 años que la lengua náhuatl floreció, ¿no es cierto? Mucho más antiguo. Aquí vemos nosotros un petroglifo de una cuenta del tiempo. Nos dice aquí que en las cuevas de Ostotitlán hay un petroglifo que tiene grabado en su brazo una cuenta larga del 25 de abril del año de 158 antes de Cristo. Y se refiere a la petición, permítanme, a la petición de lluvia que se hizo en ese año por los Tonalpú. Está en Acatlán, ¿sí? Está en la comunidad de Acatlán aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta cuenta del tiempo es tan antiguo. Nuestros abuelos ya hacían esta cuenta del tiempo. Y el 25 de abril se hace una gran ceremonia, que es la petición de lluvias, que actualmente lo da, pues es el día de San Marcos, ¿no? El sincretismo religioso, pero aún se va al cerro. Poco San Marcos vive en el cerro, se vive en la iglesia, ¿no? En un palacio. Pero bueno, entonces, para ello, también la cuenta del tiempo está el Nepohualtzitzin, que en esta tabla lo han hecho los hermanitos y se ha comprobado de que en este Nepohualtzitzin, en esta cuenta matemática, podemos obtener raíz cuadrada, multiplicar, dividir y un sinfín de cálculos, ¿no? Entonces, los números siempre los vamos a encontrar, los números en nuestro cuerpo y en los diferentes ámbitos de la vida, de las 13 articulaciones, ¿no? Principales en nuestro cuerpo, de toda esa cuenta que está interconectada, ¿no? Y el número 1, para decir 1 es C. C. Hace rato ya habíamos C. C Xochitl, por ejemplo. C Ácar. ¿Sí? Bueno, para decir 1 en náhuatl es C. Y se hace una adjudicación al centli, a la mazorca, y se hace una comparación, una analogía con el cuerpo humano. Nuestro cuerpo es como una mazorca. La mazorca está integrado por varios granitos de maíz. Nuestro cuerpo está integrado por varias células, varios órganos, varios sistemas, sentidos, ¿no? Por eso es que es algo completo, algo integral, ¿no? Y bueno, se representa con esta parte ideográficamente, ¿no? C es un puntito. Tenemos el 1. En náhuatl se dice C, de SEM también, el Sen anáhuac, todo junto. Ome, tenemos el número 2. Ome. Tenemos 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios en la de la nariz, 2 labios. Nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, el día y la noche. Pero se refiere también al omich, al hueso, a la estructura ósea de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para decir 2, ome. Tenemos el número 3, yeyi. Yeyi viene de la palabra de yesli, la que nos da energía. ¿Sí? Por eso en los amoshli podemos encontrar en nuestros abuelos la energía vital que tenemos en nuestro cuerpo es la sangre. Podemos tener un cuerpo entero, pero necesitamos la estructura ósea.
Pero también este cuerpo necesita la energía que viene de la sangre. ¿Sí? Por eso es que ahora cuando hacemos los ejercicios para la espiritualidad, dicen algunos compañeros, oiga, maestro, pues me siento muy cansado. Ofrendaste tu energía, la energía que circula en la sangre. Pero también viene de la palabra yet, de yeyi, pero viene del tercero, del número 3. Y entre los dos se necesita una mujer y un hombre para dar un tercer ser vivo, que sería un lili, de yeyi. Pero también viene ahí el atlachinolin, ¿no? 2 para generar un tercero. Yeyi, número 3. Ajá. Nahui, número 4. De Nakayot, el músculo, la carne. ¿No? Necesitamos la sangre, por supuesto, nuestro sistema óseo, nuestro cuerpo, pero necesitamos el músculo para que esté completo nuestro cuerpo. Y está el Tonakayot, ¿no? Del maíz. Nahui, son 4 rumbos cósmicos, son 4 extremidades, son 4 colores de las energías de los rumbos. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajar sobre el Nahui? Número 4, Nahui. Se, Ome, Yeyi, Nahui. Esos números los tenemos que aprender, compañeros. Mínimo al 20. ¿Por qué? Porque en Caupoali los vamos a utilizar. Y a veces decimos, no, pues son 5 tecpas. No. Vas a hablar. Nos decía el abuelo Tona una vez, no. Si vas a hablar náhuatl, pues háblalo todo en náhuatl. Como que vas revolviendo que 4 tecpas. No. Es nahui tecpas, ¿no? Porque cambia el significado cuando nosotros utilizamos de esa manera. ¿Sí? Bueno, el Nahui sería 4. Macuili. Macuili. Ma de maíz, de mano. Willy, cuando cerramos el puño, formamos aquí un gusanito. ¿Y qué tiene que ver ese gusano? Bueno. En nuestras manos tenemos la creatividad. Y en nuestras manos tenemos la destrucción. Metafóricamente, el macuili, el número 5, y en la filosofía, nos da ese poder de que este gusanito se transforme, sufra esa transformación y se convierta en una gran mariposa y vuele. Pero también tenemos la opción de que este gusano nunca le salga alas, simplemente que se siga arrastrando ahí. Como ese gusano que hace daño. Y literal, de nosotros depende ser creativos o ser destructivos. Se, ome, yeyi, naui, macuili. Es importante estos primeros 5 números, porque se van replicando en toda esta primera cuenta. Se, ome, yeyi, naui, macuili. Pero principalmente los primeros 4, porque se van reutilizando, vaya. 6. Vamos con el número 6. Bien, el número 5 se utiliza precisamente una barra para el número 5. También se representa con un pequeño rectángulo, como una bandera. Macuili. Está la familia de los Macuil, la familia de los Matlac y la familia de los Cashton. De Cashton. Pero ahorita vamos a ver. Sí. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Los números? ¿O hay alguna duda? Quema. La Sojkamati. Vamos con el número 6.
Dices chic, cuase. Chic. La palabra chic viene de chicotic. Como cuando ponemos en nuestra mano así. Este no está bien derechito, sino que se va torciendo. Pero también tiene otro significado metafórico. Chicotic es como el que se tuerce, el que no hace bien las cosas. Es pasar de lo material a lo espiritual. Chicuacen. Chic, que se va torciendo, y sí uno. El primer torcimiento, el primer cambio, la primera transformación. El número 6 también nos habla de ese cambio que se refiere a lo espiritual. Y en el Tonalpoali, el lugar número 6 lo ocupa Miquisli. La muerte, la transformación, la transmutación, la reflexión, ¿sí? También el número 6 representa los 6 rumbos. Los 4 rumbos, pero también representa el Ajcotlampa, arriba, Tlaltictlampa, la tierra, abajo. Son lugares donde podemos pedir sabiduría, y hay mucha sabiduría. Temastiani, Uh-huh. ¿me quiere repetir, por favor? Quisiera repetir, por favor, el quinto rumbo. Placo. Uh-huh. Ajcopatlampa, Oilhuicatlampa. Si nos hace favor de escribirlo, Temastiani, si es tan amable, no hay problema. Por favor. Sí, permíteme. Entonces, miren, el quinto rumbo sería arriba, sería Ilhuicatlampa, como el lugar del cielo, el lugar del universo. Ilhuicatlampa. Ajá, ahí está en el chat. Ilhuicatlampa, de Ilhuicat, del universo, más allá. Uh-huh. Tenemos el otro es Tlalticpac, o también Tlaltictlampa. Está en la parte de abajo, la parte terrenal que tenemos, un sinfín de conocimiento, ¿no? El primer rumbo sería Tlahuistlampa, el lugar de la luz, el lugar de la sabiduría. El segundo rumbo, Mictlampa, el rumbo norte, ¿no? El rumbo de la transformación, de la transmutación, donde están nuestros abuelos, los que ya fallecieron, ya están en otro plano. Ese sería el rumbo norte, ese sería el rumbo oriente, donde sale el sol, Tlahuistlampa. Rumbo Mictlampa, el rumbo norte. Ciguatlampa, el rumbo de Ciguatlampa es el rumbo poniente, donde se oculta el sol, es el número 3. El número 4, Huistlampa, el rumbo sur, el rumbo de Huitzilopochtli, de la fuerza de voluntad. ¿Sí? En el sincretismo religioso nosotros lo hemos encontrado como San Judas Tadeo, el San Juditas. Dicen, nace el santo de los mañosos, el santo de los imposibles. Y tiene su bastoncito así curvo. Y Huitzilopochtli también tiene su Xiuhcoatl. Y tiene una similitud cuando nos habla de lo imposible. Y lo imposible lo podemos lograr con la fuerza de voluntad. No sé por donde vivan ustedes, pero la gran mayoría tiene fe a que es San Juditas. Claro que es algo católico, pero recuerden que nuestros abuelos fueron tan inteligentes que sí se los retomo, pero yo le adjudico a mi energía.
que es el Huitzilopochtli, el colibrí. Bien, sería el cuarto. El quinto, Ilhuicatlampa. Y Ilhuicatlampa tenemos a Mixcoatl, la serpiente nebulosa. Acuerden, la serpiente quiere decir todo lo que vibra, todo lo que tiene vida. Entonces nuestros abuelos sabían que allá en el universo hay vida. Hay otros seres que viven más allá del universo. Entonces, no eran tan ignorantes como nos los pintan en los libros, en la historia oficial. No es así. Y Tlaltictlampa es tan importante, pues es esta parte de la tierra más abajo. En las cuevas, que es la entrada a Tlampa. Nuestra propia madre tierra se refiere al Tlaltictlampa también, ¿no? O Tlaltecutli, porque es la que nos da de comer, nos alimenta. ¿Ah? Bien, esos serían como los 6 rumbos. Y nos pasaríamos con el número 7. Come. Es un número tan importantísimo, al menos creo que en todas las culturas, inclusive el séptimo hijo, ¿no? Bueno, el número 7 habla de chic, que se tuerce, ome, chicome. Son 7 orificios que tiene nuestra cabeza, son tecómanos. 7 orificios. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuaste, y el séptimo. Chicome. Es el séptimo orificio, el chicome. Algunos le llaman también como chicome coat, porque literal, aquí en la boca tenemos a una serpiente tan poderosa que no necesita armas superpoderosas. La palabra. Esta lengua que no tiene huesos, que a veces dice cosas que no debe de decir. Mata. ¿Sí? Ahorita está de moda, ¿no? ¿Qué es bullying? Que no sé qué, que con la palabra lo estás amedrentando el alumno, a tu compañero. Le decía yo a mis alumnos, antes bullying ni qué bullying, en la salida nos vemos y ahí nos desquitamos. ¿No? Decía que me das mi revolcada. Quémate, Machani, quema. ¿No? Pero ahora Quema. no. Pero actualmente ya no. Dicen, no, es que es bullying, que te voy a demandar con derechos humanos. Pero bueno, son otros tiempos. En fin, les decía yo, entonces, chicome coat. Es tan importantísima nuestra palabra, lo que ayer nos explicaba el abuelo Tona, ¿no? De Tlaltecutli, que está con su lengua y tiene un tecpat en el tonalmachillo o en el mal llamado calendario azteca. Ahí está con su lengua. Dicen algunos estudiosos, académicos, es que está pidiendo sacrificios, por eso está mostrando el cuchillo en su lengua. Para nuestra interpretación es que nos está enseñando. Es una gran biblioteca andante que no podríamos comprenderlo todo, pero a nuestro entendimiento nos está diciendo que tengamos cuidado cómo usamos nuestra palabra, que nuestra palabra es poderosísima. Si no, pregúntele a Hitler cuánta gente mató con su palabra, cómo pudo convencerlo a gente tan inteligente como dicen ellos, ¿no? Bueno, entonces nos habla de ese serpiente, pero también nos habla del séptimo rumbo. Ya vimos que son 6 rumbos, ¿verdad? Pero nos habla también de un séptimo rumbo. ¿Quién sería el séptimo rumbo, compañeros? Nosotros. Seríamos nosotros el séptimo rumbo. Y somos tan afortunados. Chicome. Por esto, por los 4 rumbos arriba y abajo, si pedimos la sabiduría con humildad,
nos llega la información. ¿Sí? Nos llega toda esa información. El Chicome. Tenemos al Chicome Coat, ¿no? Que la energía de la tierra, los nutrientes de la tierra, para poder darle vida a las plantitas como el maíz, calabaza, ¿no? Entonces, esas son las energías que a nosotros nos llegan a integrar a nosotros. Somos el séptimo rumbo. Entonces, se, ome, yeyi, nahui, macuili, chicuase, chicome. Vamos al número 7. Y dicen la otra cultura que los que nacen como séptimo hijo, tienen una gran responsabilidad. ¿Sí? En mi caso, soy el séptimo hijo de mi familia, 6 mujeres, y yo el último, el número 7. ¿Sí? Dice, mi mamá ya no estabas en la cuenta, ya pensamos que se canceló la fábrica, pero bueno, llegaste. ¿No? En fin. Entonces, Chicuey es el número 8. Chicuey. Algo importante. Acuérdense de Yeyi. Habla de la sangre, del Yesli, de la energía. El que se tuerce. Chic. Yeyi, el que se tuerce su energía. Suena algo pesadito, ¿no? El que empieza a trabajar con su nahualito, con su energía interior. Como ya sé cuál es mi energía, soy Ad, soy Olin, soy Tecpat, ahora sí, empiezo a trabajar con esa energía. ¿Cómo me puedo empoderar? Con el Chicuey. También nos habla el Chicuey de los 8 subrumbos. Perdón, de los 4 rumbos cósmicos. Se les llama cósmicos porque son fuera de nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, el Tlahuiztlampa está con el sol, Ixtlampa también. Se les llama también como 4 rumbos principales, pero tenemos otros 4 subrumbos. Y esos 4 subrumbos son rumbos terrenales. ¿Sí? Nosotros aquí en su pueblo, les agradezco a los que ya nos visitaron, tenemos nuestros propios lugarcitos sagrados donde nos conectamos con las energías. Por ejemplo, en mi caso, en el río, con el Aguahuetito, en el Mictlampa, en Xochitepetl, en Teolini o Teolin, aquí en el Amacustli, en el Pantelihuitl, son como subrumbos, son como nuestros espacios, 4 espacios por los 4 subrumbos, donde podemos ir y recargarnos de energía, pero también ofrendar nuestra energía. Chicuey, ¿y cuál es nuestra energía? Pues es la sangre. Quizá no vamos y cortamos nuestra mano y estamos ahí tirando la sangre, no. Los ayunos, ya lo hacemos. Estamos con el venadito ahorita y con el toshli, que va a ser el día jueves, con luna llena, vamos a hacer el ejercicio de toshli, de conejo. Es la energía que gastamos. Nuestra flor, una ofrenda, nuestra velita, alguna fruta. Es el chicuey a donde vamos a ofrendar nuestra energía. ¿Y qué queremos? La transmutación, el cambio, la conciencia, el trabajo espiritual. Chicuey, 8. Sí, como decía, sí, hermanita Gris, la escuchamos. Bien, Sebastián, tengo una idea y me gustaría compartirla para ver si estoy en lo correcto. Esto de los 4 subrumbos es más o menos cuando decimos
el espacio entre el este y el sur, el oeste y el norte, que es noreste, ajá, o sea, se componen mitad y mitad de cada rumbo, ¿sí? Lo vemos en la rosa de los vientos, ¿verdad? Que tenemos 4 rumbos principales y 4 subrumbos. Esto me gustaría relacionarlo y por eso quiero expresarlo para ver si estoy en lo correcto. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en mi caso, tenemos una energía y estoy trabajando con esa energía Ocelot, pero de repente me doy cuenta porque me observo y ya es mi otra energía, la Zipactli. Entonces, sí es notorio identificarlas, o sea, las puedo identificar, y esto es la valiosa movilidad que nos ha dado la gran fuente, el gran espíritu, de poder trabajar de un lado y del otro. Es como trabajar con nuestro tonal y nuestro nahual. Entonces, el ir mediando esas dos energías y saber elegirlas y saber conducirlas, eso es lo que nos dan estos rumbos que son subrumbos cósmicos, perdón, terrenales. Quiero saber si estoy en lo correcto, Temastiani, por favor. Sí, sí, exactamente. Si queremos hacer una analogía, una comparación, sería como el noreste, sureste, ¿no? Más o menos similar, pero nos habla más como de rumbo terrenal, que en el lugar donde nosotros podemos ir a sentarnos, en el río, en el parque, un lugar donde podemos disfrutar el sol. Y sí, pues es eso, ¿no? Las energías circundantes presentes en el trabajo que nosotros hacemos. Sería eso, el número 8. Sí, inclusive algunos se sienten muy bien ir al Temazcal. Pues sí, ese es su lugar especial, es un subrumbo, ¿sí? Que no especifica, debe de ser aquí en esta dirección, no, ahí donde tú puedas estar contento, cómodo, a gusto, conectado, energizado, que queramos llamar nosotros, ahí es donde podemos estar nosotros. Ahí es donde podemos seguir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo. Se, Ume, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicueyi, 8. Bueno, vamos avanzando con Chic-Nahui. El Chic-Nahui, el número 9, para algunos le llaman como el número Nahuali. Chic, torcerse, Nahui, torcer esto, torcer el músculo, torcer el cuerpo, ¿no? Es eso. Al fin y al cabo, les decía yo, cuando vamos a hacer el ejercicio, y algunos ya lo empiezan a practicar, lo del Toshli, cuando empecemos a incursionar, a escarbar en ese conocimiento, ya lo decía Jacobo Greenberg, ya lo dice Castaneda, ya lo dicen los abuelos, nuestra energía, sale de aquí, le llamamos mollera o el lugar de aquí que tenemos, puede transmutar, cambiar y integrarse en la energía de un perrito, de un conejo, de una serpiente. Sale nuestra conciencia, entra esa conciencia, a esa otra conciencia, para el trabajo que podemos hacer, ¿no? Entonces, el Chiquinau es esa parte, el cambiar de este cuerpo físico al cuerpo espiritual. Son 9 señores de la noche. Son 9 días que aquí en su pueblo, cuando muere alguien, son 9 días que hay que hacerle esa oración para que el que acaba de morir
pueda saber, se despida porque ya no está en este plano. Porque a veces, decía mi mamá, es que todavía no saben si ya se murieron. Todavía siguen rondando acá. Entonces es en esos 9 días se le reza y se levanta la cruz y se va a dejar la cruz en el panteón. El Chicknahue, el punto de torsión, el punto del Nahual, el punto espiritual que debemos de conectarnos con nuestra energía de nuestro Nahual. Y no se espanten, luego dicen algunos, uy, habla de Nahual, habla de brujería. No es brujería. No es brujería. Es conocimiento, es conocer, es empoderarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos. Si se dan cuenta, los números no están aislados, como nos lo enseñan en el mundo occidental, que es aquí están las matemáticas, aquí está la filosofía, la biología, la astronomía, se lo dividen. Y en el náhuatl no, en el náhuatl está así, miren. ¿Sí? Están los números. Se, ome, yeyi, nahui, macuili. Chicuase, chicome, chicuey, chicnahui. Fíjense bien. Los primeros 4 números, se, ome, yei, nahui, se refirieron más a la parte física, a la parte tangible, a lo que podemos tocar, ¿no? Podemos comprobar, pudiéramos decirle, a lo tangible. Pero en el 5 hay un cambio, es ese punto de torsión, es ese punto de cambio. Chicuase, chicome, chicuey, chicnahui, también son 4 números, se refiere más a la parte espiritual, a la parte intangible, a lo que no se puede tocar. Y vamos con el número, nos vamos con el número 10. Izquierda, derecha. Matlacli. Majlacli. ¿Se acuerda? Que decíamos la mano izquierda representa la parte espiritual, la mano derecha representa la parte material, la parte racional, la parte tangible. Entonces, al tener los dos, se está refiriendo a este complemento. Tenemos 2 manos, 2 brazos. ¿Qué es lo que representa? El número 10 representa a lo espiritual y a lo material. Que aunque digamos, son 2 manos iguales, no es cierto. Uno es izquierdo, uno es derecho. Yekmatli, no yekma, poch o pochmatli. Muy bien. Entonces, el número 10 representan estos 2 brazos. Los que tenemos estos 2 brazos, somos súper afortunados, porque nos recuerda que estamos completos también. Y nos recuerda que estas 2 manos deben de ser creativos, se complementan. Como con nuestra dualidad nos complementamos, que debería de ser así. Tú no me perteneces como esposa, ni yo te pertenezco como esposo, como nos lo pinta la religión católica o otra religión. No, nosotros nos complementamos, pero somos diferentes. Somos libres, no libertinaje, somos libres. Nos complementamos, al igual que nos complementamos espiritualmente y materialmente. Por eso, para vivir de manera integral, no lo decimos tan solo en la filosofía o en la cuenta anahuaca, lo dicen las demás culturas. Espiritual, material o físicamente. Y yo le agrego otros 2. Espiritual, material o físicamente, emocionalmente, en emocional puede ser también psicológicamente, pero está el otro.
de la alimentación. Y la alimentación no tan solo es física. La alimentación es, sí, física, espiritual, emocional, y está la otra parte. Está la otra parte que no podemos tocar, que no podemos vivir, que muchos no lo quieren vivir. La parte intuitiva. Que muchos no sabemos que tenemos intuición, que muchos sí sabemos que tenemos intuición, pero no lo practicamos. Algunos lo llamamos como presentimiento. Presiento que algo me va a pasar, no sé. Luego decían nuestras abuelitas, siento que está retumbando mi oído, alguien me está criticando. Estoy intuyendo. Soñé que me casaba de blanco. Estás intuyendo, en mi clampa ya viste algo. Lo estás intuyendo, tu intuición te lo está diciendo. ¿No? Y no sé, tal vez no esté dentro de esta temática, pero para los que alguna vez nos gustó mucho lo que es la bebida, ¿no? Te estás embriagando y te agarras tu carrito, te lo llevas. Tu intuición te va guiando. Llega un momento que dices, caramba, ¿y cómo llegué? ¿A dónde estaba? Y ya estoy en la casa. Y te sales corriendo y ves tu carrito, está completito, ¿no? No lo maltraté. ¿Pero qué te guió? Esa intuición, ese sexto sentido. Dicen algunos, por intuición me fui y llegué a mi casa, ¿no? Es esa parte que a veces no lo hacemos tan consciente. Bueno, entonces, se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, matlactli. Matlactli no se refiere a las dos manos, se refiere desde acá, de donde inicia nuestro brazo, todo esto. ¿Sí? Están los 10. La Matlactli. Entonces, hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda que tengan ustedes con respecto a los números? Amo Temachani, no Chicuali. Amo ¿Qué más? Temachani. No Chicuali. Hasta Camate, no Chicuali. Muy bien. Entonces tenemos el complemento. El número 10. Vamos con el número 11, ¿no? Matlactli. Todo esto, lo espiritual y lo material, en el número 11 nos dice Wanse, de acuerdo, ya analicé cuáles son todas mis cualidades. Pero ahora, ¿qué sigue? Ahora ya me conozco en estos ámbitos. Viene el siguiente paso. ¿Qué sigue ahora? Está bien, este número 11 también se le conoce como el número del descanso, de la reflexión, de la evaluación, de decir, ¿qué logré y qué no logré en ese trabajo? Matlactli, Juanse, 10 y 1, y un paso más. ¿Hacia dónde? Hacia donde tú quieras. Puede ser que un paso, en vez de que des un paso adelante, das un paso hacia atrás, pero ya eres consciente de con lo que cuentas, ¿no? Es la familia de los Matlac, de los 10, sería Matlactli Wanse, el número 10, el número 12, no se preocupen, aquí vamos a ir un poquito más rápido, Matlactli Wan Ome, de acuerdo. Primero me hice una evaluación general. Ahora, ya descansé, ahora retomo con más fuerza, con más energía, el siguiente camino, el siguiente trabajo, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Estoy retomando con esa emoción, con esa alegría, pero si no con esa depresión de que no logré nada.
Y estamos en la tercera parte, la de emocional. Ujú, la de emocional. Pues bien, ahí tenemos. Mahtlaktliwan Ome, 12. Mahtlaktliwan Ome. Estamos ya trabajando, después de la evaluación, vienen las emociones, les decía yo. 11 y 12, 13 y 14 se refiere a las emociones, a los sentimientos. Ujú. Bien, 13. Mahtlaktliwan Yeyi. Es el complemento, ¿no? El número 13 es un número importantísimo en el Tonalpohualli. Se refiere al completar, a lo espiritual, a lo energético, a lo nahuálico, a lo físico, a toda esta conexión que hacemos, tanto en lo físico como en lo espiritual. El número 13 es el florecimiento de una energía. Por eso en el Tonalpohualli viene de 13 en 13, las trecenas, el número 13, importantísimo. Todas las personas que tienen el número 13, cuando inician un proyecto, lo terminan, no es una casualidad, pero habemos también, iniciamos un proyecto con muchas ganas, no, vamos yo ahí. Llega un momento, no, ya, ahí lo dejo. A veces lo que nos quedamos en el número 11 en la evaluación, fue muy difícil, ya no sigo. O en el 12, pues bien me empieza la emoción del número 12, ¿no? Pues ya estoy estresado, estoy decepcionado, nadie me apoyó. No esperes que alguien te apoye. Muchos no te entenderán. Máxime si no siguen este camino que tú estás siguiendo. A veces queremos que nuestra pareja, nuestra dualidad, nos apoye o también que nos guíe, pero es diferente. Guíe ahí donde no hay. Guíe es ahí. A veces decimos, bueno, es que no tengo apoyo de mi pareja, ya no me voy a seguir. Guíe ahí cuando agarramos este camino, este sendero, que si tu pareja no te apoya, olvídate. Una de dos. Dices, ahí muere todo, ya no quiero nada de esto, o tu pareja te dice, pues síguele, yo creo que agarro tu camino, tu sendero, tú sigue. Ya en el 13, cuando dices, lo logré, aquí estoy, sigo de pie y avanzo. Sí, compañera Gris, la escuchamos, perdón. Pues ya, Mastiani, ya hasta me está dando pena que nada más participe yo, pero, pero tengo que expresarlo porque como que me Sí, hierve adelante. aquí Adelante. en mi pecho. Este número, Matlacli 1J, me relaciona inmediatamente con los atados de carrizos. A los 13, a los 26, a los 39 y a los 52 años. Y entonces estamos viendo un ciclo completo y llegamos nuevamente a la perfección de las matemáticas que nuestros ancestros manejaban. Y pues que vamos descubriendo, por eso estas observaciones y esta expresión que les comparto, porque me remite inmediatamente a eso. Caso Kamati te emocioné. ¿Qué, Manuel Nitzing? Sí, en efecto, es eso lo que nos toca hacer como el número 13. Pero tenemos un número 14, un número 4. En ese número 14 se reinicia nuevamente el ciclo. Ya me siento completo, pero con un cambio diferente. Nos vamos con 14 más Tlaxlihuanahui, bien empoderado con estos brazos, más otro cuadro, más mi músculo, más mi cuerpo, más el pedir a los 4 rumbos, es decir, ya completé, pero yo voy a seguir. Este es continuo. Nuevamente le hago una gran ofrenda a los 4 rumbos principales, le hago una gran ofrenda a estas cuatro extremidades que a veces
damos por hecho que, bueno, mis pies me van a servir para caminar. Mis manos me van a servir para la creatividad, para el trabajo. Pero yo les pregunto también a ustedes, ¿alguna vez ya le han agradecido a su cuerpo? ¿A sus manos? ¿A sus pies? ¿A su cerebro? ¿A su corazón que no se cansa de estar latiendo? ¿A sus pulmones que se está llenando de oxígeno? ¿A su estómago que procesa toda nuestra comida? Vaya, a todo nuestro cuerpo. ¿Ya le han agradecido? A nuestros ojos, que muchos pues, no los tienen. A nuestros oídos, algunos no oyen. No tienen la fortuna de disfrutar el canto de las aves. Al olfato, a algunos les falla el olfato de disfrutar el perfume de las flores. A eso se refiere el número 14. A reflexionar, a valorar nuestro cuerpo, a este material físico con el que contamos y que es el único que tenemos. Y a veces no lo cuidamos, digo no lo cuidamos porque yo he sido parte también de eso, de manera inconsciente, lo contamino mi casa, mi templo, mi hogar. Y es el único que tengo, ¿no? Como número 14. Bien. Se, ome, yeyi, naui, macuili, chicuase, chicome, chicueyi, chicnaui, mastlactli. Nuevamente, mastlactliwan se, mastlactliwan ome, mastlactliwan yei, mastlactliwan naui. Viene otro número importantísimo. Cash. Cashtoli. A ver, cashtoli. Cashtoli viene el complemento de 3, se representa con 3 rectángulos. Cashtoli se representa un primer atadito de 15. Cashtoli nos representa que podemos sostener algo como el kashit, como el molcajete con 3 piecitos. Y de Cashtoli empieza la parte alimenticia, emocional, ya lo complementa, lo emocional, lo espiritual, lo físico, o sea, lo material, 3. El cuarto, les decía yo, el alimento, ¿sí? ¿Por qué viene del alimento? Para dar una nueva vida, para dar un nuevo ciclo. En nuestro cuerpo está representado. El hombre y la mujer necesita hombre y mujer para dar un nuevo ser vivo. Mujer con mujer no puede dar otro ser vivo. Hombre con hombre no puede dar otro ser vivo. Aún que las leyes del hombre ya dijeron, se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer y no pasa nada. ¿No? Pero aquí en las leyes naturales, pues no puede lograrse eso. Tenemos 3 puntos importantísimos que también representa el macuil, que son los pechos, los 2 pechos y los genitales. Son los 3 puntos. Sin estos 2 genitales, femenino y masculino, no puede haber una vida más. ¿Sí? Pues bien, entonces el número 15 representa ese un primer atado de 3 5, aquí como nos los pone aquí, y este molcajete. Nos habla precisamente de la alimentación complementaria de estos 3 que ya vimos, lo espiritual, lo material y lo emocional. ¿Sí? Pero a todo esto le sumamos un 1 más. Ahora que yo ya sé utilizar 3 tipos de emociones, de sensaciones, de sentimientos, del sentir, viene la otra parte. La intuitiva, les decía ahí. Kashtoliwanse,
la parte de intuir, la parte de presenciar, ¿sí? Y es el chicuase, ahí está presente el número 6, el de renacer y repensar con el miquistli, del de transmutar, el de transformarse, kashtoliwanse, el número 6. Tenemos kashtoliwanome, 17, kashtoliwanome. Ahí está, kashtoliwanome, 17, el número 7, en donde nosotros ya vimos la transformación, pero tenemos que obtener esa intuición. ¿A quién le vamos a pedir? Pues al séptimo rumbo y a los 6 rumbos que nosotros conocemos. Por eso les decía, ya se va replicando, ¿no? Chicome, hay que cuidar esto para dar lo emocional, lo espiritual y lo material. El Chicome Coatl. Nosotros, como Chicome Coatl, el séptimo rumbo, ¿qué estamos haciendo por los demás y por nosotros mismos? Chicuey, y ahora la energía tan presente del Chicuey, de cómo ese cambio, de cómo esta sangre, porque es una energía que hay que cuidarlo, como esta sangre lo podemos emplear como energía para ofrendas. A las mujeres se vuelven muy intuitivas porque su sangre lo renuevan cada mes en su periodo menstrual. Nosotros como hombres a veces no podemos eso. Por eso es que se tiene que pinchar alguna parte, renovar la sangre, cambiar la sangre ya contaminada para que nos ayude con la intuición. Por eso decimos a veces, ¿no? La mujer tiene un sexto sentido o un séptimo sentido, que es la intuición. A veces no le puedes engañar porque lo intuye, porque lo purifica su sangre cada mes, cosa que los hombres no lo podemos hacer, ¿no? La energía de la sangre. Y sigue presente el Yei, Kashtoli Wan Yei. Muy bien. Tenemos el siguiente, Kashtoli Wan Nawi. Estoy tan consciente de que ese cambio intuitivo, bueno, mi cuerpo lo tengo que potencializar, que sea intuitivo, mi piel, mis ojos, mis oídos. Por eso es que el ejercicio observa, calla y aprende. Estamos fortaleciendo nuestro cuerpo. Por eso es que ayuna. Por eso es que voy a ayunar. No hablar tanto, no mucho alimento, no juzgar y quizás no dormir. Porque también es un ayuno no dormir. De hecho, en este ejercicio, el número 19, vamos a trabajar con el ayuno de no dormir. Hasta donde podamos. Quizás dormamos 1 hora, 2 horas. Es eso. Esa es la transmutación. Esa es la conexión con el Nahual. El no tan solo utilizar nuestra parte carnal, nuestra parte física, emocional, intuitiva y espiritual. El 19. Tenemos una primera cuenta, el Xochitl. Al final vamos a florecer eso. Después de tanto alimentar nuestro cuerpo con la alimentación física, la alimentación espiritual, la alimentación emocional, la alimentación intuitiva. Y viene aquí ese florecimiento de nosotros. Ya estamos completos. Se poali, una cuenta, un complemento, una flor. Es cuando florecemos nosotros. Cuando ya damos lo mejor de nosotros. Sempoali. También viene de Sempoal Xochitl. Se dice que la flor original del cempasúchil o Sempoal Xochitl eran de 20 hojas. De 20 pétalos, perdón. De 20 pétalos. La flor original.
Pero nuestros abuelos eran súper inteligentes, eran ingenieros biogenéticos, y lo transformaron esta flor con muchos pétalos. Al igual que el maíz. El maíz era el teocintli, ¿no? Las mazorquitas, 3, 4 granitos tenían. ¿Pero qué hicieron nuestros abuelos? ¿Cómo esos granos los convirtieron en esas mazorcas muy hermosas, muy bonitas, de colores? Amarillo, blanco, rojo y negro o azul, que el yayao. Ahí está el trabajo. Y no tan solo es eso, hay otros productos que ellos lo transformaron, que lo transmutaron. Que no lo queramos reconocer, que la calidad de nuestros abuelos, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, se ome, yeyi, naui, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnaui, matlactli, matlactlihuanse, matlactlihuanome, matlactlihuanyei, matlactlihuanaui, cachtoli, cachtolihuanse, cachtolihuanome, cachtolihuanyei, cachtolihuanaui, sempuali. Sempuali una cuenta. ¿Sí? Bien. Hasta aquí una pregunta, compañeros. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Para decir 20, sempuali. Una cuenta. Amo. Temashtiani. Plazo kamati Amo. temashtiani. Bien. Nicto Entonces, Sakamati. miren. ¿Qué más? ¿Qué más? Y canoche no yolo. Miren, si ya sabemos los 20 números, decía un compañero, lo demás es lo de menos. Se va replicando, miren. Para decir 20, sempuali. Para decir 21, sempualiwan, C. 22, sempualiwan, ome. 23, sempualiwan, Sempualiwanyei. y se va replicando. Sempualiwan naui, 24, sempualiwan macuili, Macuili. 25, sempualiwan chicuase, 26. Por eso, si es que alguien de nosotros tiene 26 años, Nicpia sempualiwan chicuase, shiwil. Tengo 20 años. Creo que no habemos, ¿verdad? Sígale, Temashtiani, porque a mí me falta mucho. Sí, sempualiwan chicome, 27. Sempualiwan chicueyi, 28. Sempualiwan chicnawi, 29. 30. Sempualiwan matlactli, es como decir 20 y 10, 30. Sempualiwan matlactliwan se, 31. Sempualiwan matlactliwan ome, 32. 32. Perdón. 33. Sempualiwan matlactliwan yei, 34. Sempualiwan matlactliwan naui, 35. Sempualiwan cachtoli. O sea, decir 20 y 15 son 35. 36. Sempualiwan cachtoliwan se. O sea, 20, 15 y 1, 36. Y así sucesivamente. Llegamos a 40. Ome empuali. Ajá. Ome empuali. ¿Qué es 40? ¿Qué quiere decir? 2 cuentas de 20. Ome empuali. ¿Sí? Y aquí se va replicando, miren. Para decir 41, ome empuali wan se. 2 cuentas de 20 más 1, 41. Y así sigue, miren, se, ome, ye, nau, macuili, chicuase. Y hasta llegar a 60. Yeyi empuali, 60. De yeyi empuali se replica nuevamente esta cuenta de 20. Se va conectando, se va replicando. Y llegamos hasta 80. Naui empuali. Naui empuali, 80.
Por ejemplo, alguien de los compañeros que tenga 80 años va a decir, Nehua, Nikpia, Naui, Empuali, Chihuit. Tengo 80 años. ¿Ah? Y así sucesivamente llegamos a 100, por ejemplo, 100, Macuil, Empuali. Macuil, Empuali. 5 cuentas de 20. 5 por 20, 100. Ajá. Muy bien. Se va replicando de 20 en 20, de 20 en 20 hasta llegar a 400. 400 ya no se aplica en cuánto. 400 es se sontli. Se sontli. Es, que lo que quiere decir, es un atado de años. Uh-huh. Pero también hace referencia al ave de 400 cantos, 400 idiomas. Sensontle. Filosófico, sí. Si se dan cuenta ustedes, este ave no tiene un plumaje hermoso que acá hace, como el quetzal, como el colibrí, ¿no? Inclusive su plumaje es grisáceo. Pero imagínense, ¿cuántos cantos se sabe? Muchísimos. Y es lo que nos enseña a nosotros. Podemos aprender 400 habilidades y es lo mínimo que estamos obligados a aprender. Quizá no idiomas, pero 400 habilidades. Y sí podemos lograr 400 idiomas, 400 formas de comunicarnos, gestos, amor, lo que nosotros damos, comprensión, son formas de comunicarnos, que muchos no lo desarrollamos. Uh-huh. Entonces, hasta llegar a 400, se sigue utilizando en Puali. Por ejemplo, para decir 120, chicuase en Puali. 6 cuentas de 20, 120. Llegamos a 180, chicnawi en Puali. Uh-huh. Tenemos 200, Matlactli en Puali. 10 cuentas de 20 nos da 200. 300, Cachtoli en Puali. 15 por 20 nos da 300. Llegamos a 400. Ahí sí, pues son Setzontli. Para decir 401, Setzontli one, se. Ahora ya podemos decir nuestra fecha, nuestro año de cuántos años tenemos. Toca mañana. Vamos a completar nuestra presentación. Nejo no toca, seo celos. Nikpia, Omenpuali, Wanyeyishit. Ya estamos completando nuestra presentación. Mínimo eso lo vamos a aprender y claro que los números no se les olvide. Por si gustan, se los comparto la presentación y ya les he compartido. Pero como les decía, es todo un recordatorio. ¿Por qué todo un recordatorio? Por el Tochtli. Acuérdense, el Tochtli es fértil y hay que aprovechar la energía que vamos a practicar. Generar todas esas ideas, pero ordenar nuestra información. Bueno, hermanitos, pues eso sería todo por hoy. Ahorita me quedaría yo con el hermanito Miguel. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y hayan aguantado pues todo este tiempo. Y pues la recomendación que les doy nuevamente es que repasemos con el tonal Puali, repasemos los números, porque a veces esa es la perseverancia, la disciplina que tenemos que ir avanzando. ¿Sí? Las Okamatimiek, Timoitas que Mostla, nos vemos mañana. Shimosewikan.